Bueno, esto que les voy a exponer sigue siendo un trabajo en progreso, ¿no? Es lo que he hecho de investigación postdoctoral sobre un tema que proviene sobre todo de la filosofía analítica, ¿no? Es una discusión que ha estado más centrada en ese ámbito, pero que de alguna manera, dado que yo a lo que me he dedicado es aproximaciones más enactivistas, más corporizadas de la cognición, a mí lo que me interesa es traer esta discusión de corte más analítico a una cuestión más corporizada, más embodied, que tenga más repercusiones en el saber práctico, ¿no? Entonces ha sido un poquito un reto, ¿no? Puesto que los que están más familiarizados con la filosofía analítica pues saben que la discusión con la filosofía más, la cognición más analítica, más representacional, más proposicional, con enfoques más corporizados, más ecológicos, extendidos, ¿no? Ahora se les llama los 4E, ¿no? Por este embodied, enactive, extended, me falta una E, ¿verdad? Ecological, ¿no? Entonces, es interesante porque justo empiezas a dar cuenta de cómo hay que hacer ciertas distinciones, ¿no? Que no podemos seguir hablando como del embodied mind, ¿no? Como en términos tan extensos, ¿no? Sino que hay que hacer ciertas distinciones, ver cuáles son las problemáticas que tienen esas mismas aproximaciones y también ver qué tanto se pueden poner a dialogar, ¿no? O sea, yo creo que yo cuando comencé a trabajar con estas aproximaciones tenía una cuestión mucho más panfletaria, ¿no? Era como fundamentalista de embodied mind y defendía a Varela capa y espada, ¿no? Y como que conforme, no sé si es madurez académica, no sé si llamarlo así, pero te vas dando cuenta que a la larga lo que hay que tratar de promover es un diálogo, ¿no? Saber más bien qué tipo de cosas tienen cabida en el otro, ¿no? Qué cosas nos sirven de una y de otra postura y cómo en realidad lo que podemos hacer es ponerlas a dialogar. Entonces es un poquito la idea, ¿no? que tiene esta investigación. Y sin más preámbulo, pues comenzamos. No. Bueno, esa es un poquito la estructura de la presentación, ¿no? Partir por cuáles son las definiciones que se han dado, que en realidad son más descripciones que definiciones, ¿no? Que son los sentimientos epistémicos, en particular qué es el sentimiento de saber, partir de cómo el sentimiento de saber se ha descrito mayormente desde un saber qué, ¿no? Por lo tanto se plantea más como una descripción proposicionalista, plantear cómo esto lleva inserta una cierta normatividad semántica de este sentimiento de saber y plantear la propuesta, ¿no? O sea, cómo la idea es extender esta descripción de un sentimiento de saber y plantearla también como un conocimiento práctico más fenoménico, ¿no? Más que tiene que ver con un know-how, con un saber cómo. Ya no tanto con este únicamente saber proposicionalista, con este saber qué. Y pues si existe o no la posible cabida de un acercamiento desde un enactivismo más sensorio-motor. El enactivismo sensorio-motor es el que, más allá del propuesto por Varela, ¿no? Claro que inicia con Varela, pero después se va más hacia una cuestión más metacognitiva, que algunos proponentes son como Alba Noé, como O'Regan, ¿no? O'Regan, y que de alguna manera lo que ha cambiado en este tipo de activismo es que tiene más aterrizaje práctico, ¿no? Se ha utilizado más en la neurobiología, ¿no? Tiene más herramientas neurocientíficas que acompañan, ¿no? Entonces, en ese aspecto es interesante el activismo sensoriomotor y bueno, luego puntos finales y más o menos hacia dónde va a seguir la investigación. Pues bueno, ¿qué son los sentimientos epistémicos? Es una conceptualización muy reciente, ¿no? De un tipo de sentimiento que está relacionado al conocimiento, al aprendizaje y a la metacognición. Va a afectar a los procesos mentales como creencias proposicionales y a los comportamientos. Algo muy importante es que en realidad desde su primera descripción son experiencias fenomenológicas, ¿no? Entonces eso es interesante porque de alguna manera la experiencia siempre se ha querido quitar un poco de la cognición más tradicionalista. La experiencia tiene esta qualia, tiene estas cuestiones que son como más difíciles de tratar cuando lo que te interesa es tener datos más duros. Entonces es interesante que de inicio un sentimiento pues no puedes sacarle la parte experiencial, ¿no? Un sentimiento es una experiencia fenoménica.
que tiene un contenido especial y un poder causal sobre los procesos inferenciales, cognitivos y metacognitivos, así como en la generación de experticia. Algunos ejemplos son el sentimiento de saber, de duda, de certeza, de olvido, de confusión, de familiaridad, o el fenómeno punta de la lengua, que es quizás, o sea, el sentimiento de saber y el fenómeno punta de la lengua son quizás los que más se han descrito, que más se han utilizado, ¿no? Pues, ¿alguna vez han tenido una experiencia de fenómeno punta de la lengua? ¿No? Que pues, uno siente que ahí está, ¿no? Ay, esto lo tengo en la punta de la lengua, tip of the tongue, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, y que justamente es eso, si ustedes describen a sí mismos este fenómeno, es una experiencia fenoménica, que lo sientes en la punta de la lengua y que de alguna manera tiene que ver con los conocimientos que tienes, con lo que has aprendido de la realidad. Pero bueno, hay más, ¿no? O sea, yo el año pasado estuve en París con Joëlle Proust, que es como de las pioneras, que es la que yo creo que más ha trabajado los sentimientos epistémicos, y justamente ya había muchísimos más, o sea, ya había el sentimiento de realidad, el sentimiento de certeza en cuestiones más místicas, ¿no? O sea, como que de alguna manera se está ampliando este cuadro descriptivo, ¿no? La taxonomía va creciendo. Pensando que los sentimientos se consideran experiencias conscientes y fenomenológicas que tienen los agentes vivos en ciertas circunstancias con una atribución evaluadora y que motivan comportamientos de acercamiento o de rechazo. Ya lo que también les quería decir es que aunque es una conceptualización reciente como tal, como sentimiento epistémico, en realidad, por ejemplo, los pragmatistas naturalistas, ¿no? La escuela de Peirce, de Dewey, ya tenían un poco esta idea, ¿no? O sea, de hecho, Peirce tiene una descripción muy bonita del sentimiento de duda, ¿no? Cómo el sentimiento de duda tiene que ver con justo los conocimientos que tenemos del mundo, y él describe cómo ahí siempre va a haber inserto una cuestión muy visceral, ¿no? Cuando tú tienes duda, la duda se apodera de ti, ¿no? Se apodera de tu cuerpo, se apodera de tus vísceras, ¿no? Como respuestas más autonómicas. Entonces, bueno, aquí hay algunos, miren, el del saber, y si hay uno de saber, pues tiene que haber uno del no saber, ¿no? El de certeza, el de incerteza, el de confianza, el de fluency. El de fluency también es muy interesante, también hay muchos ríos de tinta en este sentimiento. El de facilidad de aprendizaje, el de competencia, el de familiaridad, el de déjà vu, ¿no? Es interesante que el déjà vu nunca sabe bien dónde colocarlo, y incluso aquí ya se le invitó a esta taxonomía. La de la racionalidad y racionalidad, el de correctez, ¿no? Y bueno, en particular, el que a mí me interesa más, pues es el sentimiento de saber, ¿no? Desde ahora SS, experiencia subjetiva de saber que el sujeto puede recuperar de la memoria a largo plazo. Eso es muy importante, o sea, de alguna manera siempre el saber que se va a plantear muy vinculado a una memoria a largo plazo, a una memoria semántica. Entonces se plantea como un juicio inferencial por naturaleza, porque se basa en la accesibilidad de información correcta y en las claves que son asequibles de contenido únicamente y puramente declarativo. Es metacognitivo al involucrar mecanismos de monitoreo y control del conocimiento del propio agente que guían y afectan a su comportamiento. Entonces, de una u otra manera, con lo que está jugando el sentimiento de saber es una experiencia que tendría un tipo de contenido más proposicional, ¿no? De creencias que son de dominio específico en términos de aprehensión de la verdad, de acuerdo con las reglas inferenciales correctas, ¿no? O sea, es algo sumamente clásico, ¿no? Como una idea de conocimiento muy tradicional, ¿no? Y que además pues tiene correlatos importantes a nivel neurológico, ¿no? O sea, se sabe que es un sentimiento de contenido conceptual porque hay ciertas afasias, la que es la denominada afasia semántica, ¿no? En donde, por ejemplo, ocurre cuando un paciente puede llegar a tener un evento cerebral vascular, un infarto cerebral, y entonces es muy interesante que casi siempre los infartos cerebrales tienen que ver con una arteria en particular, ¿no? La cerebral media. Y esa justamente se va a las áreas del lenguaje, ¿no? Entonces, este tipo de afasia, justo los pacientes que tienen este tipo de afasia, ¿no? Que no pueden comprender las palabras,
pues no tiene sentimientos epistémicos, ¿no? Entonces como que se plantea ahí. Lo que también no se ve es que no hay solo un tipo de afasia y, por ejemplo, hay otros tipos de afasia que justo tendrían que ver con otro tipo de conocimientos, ¿no? Hay una amnesia, por ejemplo, que el paciente deja de tener una memoria semántica, deja de tener una memoria declarativa, pero que sigue teniendo una memoria procedimental. Entonces, por más que ya no puede memorizar reglas, ¿no? en un aspecto más proposicional, puede seguir haciendo tareas prácticas y puede seguir aprendiendo a hacer tareas prácticas. Entonces, ese tipo de casos empiezan a estresar a este tipo de descripciones, ¿no? O sea, ¿qué pasa con una memoria procedimental? Si solamente vamos a plantear que el sentimiento de saber abarca una memoria declarativa, pues quizá estamos dejando fuera otro tipo de memorias. Entonces, de alguna manera empiezan a surgir ciertos problemas con la descripción, ¿no? Se empieza a seguir de una concepción intelectualista que va a privilegiar las operaciones intelectuales sobre otro tipo de operaciones, ¿no? Y aquí apelamos a la discusión un tanto clásica de Ryle, ¿no? Que pues, desde 1949, donde el intelectualismo afirma que el conocimiento del individuo implica operaciones de contenido proposicional. Esto obviamente lo pone en contraparte con el antiintelectualismo, al tratar de contestar si existe un solo tipo de conocimiento. O sea, vamos a plantear que solo tenemos un saber qué, ¿no? Solamente nuestra mente va a actuar a partir de memoria declarativa, a partir de contenidos proposicionales, o pensar que nuestra cognición podría trabajar con otro tipo de conocimientos, ¿no? Y con otro tipo de contenidos. Entonces, el antiintelectualismo es que el concepto de conocimiento práctico tiene clara independencia respecto al conocimiento proposicional o teórico. Saber cómo hacer algo no es solo tener creencias correctas acerca de cómo hacerlo, sino que es una capacidad o una disposición para actuar según una serie de reglas prácticas. Ahí obviamente también hay un montón de discusiones, ¿no? Si es una disposición, si más bien es una forma de habilidad, si es una capacidad, ¿no? O sea, ese tipo de conceptos, cuál de todos es, ¿no? Pero bueno, en términos prácticos para nosotros, pues saber cómo andar en patines, por ejemplo, no consiste en saber que los patines son así o asá, o tener determinadas creencias sobre la forma de conducir patines. Lo que distingue al que sabe cómo y el que no sabe cómo es la acción. El que sabe cómo puede hacerlo y el que no sabe no puede hacerlo. Y aquí obviamente también son muchos otros los factores que se pueden tomar en cuenta. O sea, lo interesante es saber cómo, por lo que también atrae mucho posturas más corporizadas a la cognición, más ecológicas, es precisamente por eso, ¿no? O sea, por ejemplo, los affordance, ¿no? Esta idea gibsoniana, donde dependiendo cuáles son las habilidades de un cuerpo, va a interactuar de un modo distinto con lo que hay en el mundo. Entonces, esto es un poco eso, o sea, el que, por ejemplo, una persona que no tiene piernas, pues cuando ve una escalera, no se le va a ocurrir subir la escalera, no va a tener como esa habilidad sensoriomotora para subir la escalera. En cambio, una persona que tiene piernas y manos, pues es más fácil que cuando ve una escalera, de alguna manera el affordance, ¿no? Lo que le proporciona ese medio, va a ser más estabilidad sensoriomotora de poder subir las escaleras. Entonces, por eso, de alguna manera, todas estas posturas corporizadas, ecológicas, extendidas, en activistas, están mucho más del lado del antiintelectualismo, ¿no? De reconocer un saber práctico, quizá incluso que es previo al saber qué, ¿no? O sea, pensar que en realidad la memoria declarativa es algo que se forja mucho tiempo después. O sea, cuando un bebé nace, no tiene saber qué, no tiene proposicionalidad como tal. Lo que tiene es eso, es un saber cómo, va cada vez adquiriendo mayores destrezas, ¿no? Entonces, eso empieza a dar más peso a esa idea, ¿no? A la importancia de estas etapas ontogenéticas a tomar en cuenta cuando lo que queremos es entender cómo funciona la cognición, y sí que fue primero, ¿no? O sea, realmente vamos a pensar que el lenguaje es lo que impera sobre todo, o no, ¿no? O quizás es un lenguaje, pero justamente que va posterior a adquirir ciertas habilidades y ciertas destrezas. Entonces, bueno, la propuesta es describir un tipo de sentimiento de saber cómo, ¿no? Pero ahí hay que hacer otro tipo de distinción, ¿no? Porque ahí sí también hay cuestiones bien interesantes en la literatura. Por un lado está la realización de una acción mental, ¿no? Como una habilidad mental, por ejemplo, como hacer una suma,
¿no? Y también realizar una acción corporizada, ¿no? Entonces son dos tipos de habilidades distintas. Entonces el sentimiento de saber cómo tendría que tomar en cuenta estas dos tipos de prácticas. Una que es una práctica más mental, ¿no? Donde no vas a ocupar como tal el cuerpo, y una acción que sí lo ocupa, ¿no? Aunque a veces también pueden estar un poco de la mano. O sea, por ejemplo, cuando empezamos a contar utilizamos nuestro cuerpo, ¿no? O sea, y ya después podemos crear la reacción de ya no usarlo. Pero es importante hacer esa distinción. Y que este sentimiento de saber cómo está relacionado con aspectos de conocimiento no declarativo, más bien con una disposición para actuar siguiendo un conjunto de reglas que vienen de tus habilidades corporales, justo, de dependiendo cómo estás constituido, de dependiendo qué tipo de experiencias y aprendizajes motores has tenido, va a ser diferente este tipo de saber cómo que tengas. Por lo tanto, tienen un contenido distinto y lo que yo considero es que son contenidos motores que no son proposicionales. Esto también te pone en posturas como las de Hatha, ¿no? Que habla de contenidos, incluso él habla de no contenidos, ¿no? Pero refiriéndose justo a esta idea de un contenido que ya no es proposicional, sino que tiene otro tipo de elementos. Entonces, el sentimiento de saber cómo se recupera desde distintos tipos de memoria y, por lo tanto, deja de ser inferencial por naturaleza. Puede llegar a ser inferencial, ¿no? O sea, yo creo que algo que es importante es justo ya no ser fundamentalista y no creer que entonces no, si ya hay una regla inferencial declarativa, entonces ya no sirve, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien puede jugar fútbol, ¿no? Y pues tienes grandes habilidades prácticas, ¿no? Pero también sigues reglas, ¿no? Reglas que están consensuadas intersubjetivamente y son los dos tipos de conocimiento, ¿no? O sea, como que tampoco hay que pensar que solo es un tipo de conocimiento u otro tipo de conocimiento, sino que va a haber momentos en donde ambos conocimientos están dialogando y están juntos. Pero lo que también es interesante es eso, que empezamos a pensar que hay distintos tipos de memoria, ¿no? Ya no solamente vamos a pensar una memoria a largo plazo, que únicamente tiene contenido semántico, sino que hay otros tipos de memoria, ¿no? Las claves para provocar el sentimiento de saber cómo derivan de experiencias automáticas o automatizadas posteriormente y corporizadas de aprendizaje consensuado y de las interacciones entre el cuerpo y el mundo, más que únicamente del contenido del pensamiento. A partir de esas habilidades es que puede calibrarse el sentimiento de saber cómo en las normas epistémicas prácticas. Entonces, por un lado tenemos la acción mental, ¿no? Una habilidad de calcular, de recordar un nombre, o por otro lado tenemos la habilidad corporizada, que es como andar en patines, aprender a caminar, ¿no? Pero también tenemos cuestiones más automáticas, como la cuestión de la postura, ¿no? La postura es una cuestión que tenemos que damos poca cuenta de ella, pero en realidad a partir de la postura es que podemos pues patinar, caminar, bailar, ¿no? Y pues esto lleva a la necesidad de escribir otros tipos de memoria, ¿no? Tenemos programas motores, ¿no? Que de alguna manera se van coarticulando, ¿no? Los adultos van a tener programas motores mucho más desarrollados, mucho más masterizados, ¿no? Como hay mucha mayor generación de expertise en ellos. Pero, por ejemplo, un bebé que empieza a caminar, ¿no? Pues obviamente apenas va haciendo este tipo de programas motores y que justamente esto lo que trata de hacer es borrar completamente la dualidad, ¿no? O sea, ya no se trata de una mente y un cuerpo por separado, sino que siempre van a estar en conjunto, ¿no? O sea, de una u otra manera, cuando tú estás aprendiendo a mover tu cuerpo, pues también tienes un bucle, ¿no? Que tiene que ver con habilidades de alto nivel, pero también con habilidades de bajo nivel, y que también tiene que ver con el lugar en donde estés. O sea, nunca hay que olvidarnos del entorno ecológico. De una u otra manera, los chilenos caminan distinto como caminan los mexicanos, y los mexicanos caminan distinto de como caminan los chinos. O sea, dependiendo también el entorno cultural en el que te mueves, en el que actúas, es que va a haber distintas formas también en que tú vas adquiriendo tus habilidades. Y bueno, empieza a haber esta distinción, ¿no? Justo creo que esta semana, la que sigue, hay un congreso que tiene que ver con esto en Heidelberg, ¿no? La cuestión de las memorias, ¿no? ¿Qué tipos de memorias hay?
Entonces, por un lado, tenemos a la declarativa o explícita, ¿no? Que son recolecciones de informaciones de saber qué. Pero tenemos la implícita. La implícita no la dijo ahora Fuchs en el 2015, la implícita la mencionó Merleau-Ponty, ¿no? En los 70s, en 1970, él empieza a plantear esta idea de una memoria implícita, ¿no? Que como a través de la repetición y entrenamientos largos se va desarrollando un hábito, ¿no? Habilidades de patrones corporizados que van formando un saber cómo que se termina volviendo tácito, ¿no? Eso como una postura, como saber agarrar, ¿no? Como acomodar el cuerpo, ¿no? Cuestiones en las que uno incluso si reparas en ellas puede ser que te equivoques, ¿no? Como al bajar una escalera, ¿no? Que si te pones a pensar en que estás bajando la escalera y que estás poniendo primero que lo otro, es probable que te tropieces, ¿no? O sea, como que... Entonces, hay un montón de esta memoria implícita que se vuelve tácita. Y la implícita, Fuchs la separa en 3 tipos más: en la procedimental, que serían como tal las facultades sensoriomotoras que crean habilidades, patrones corporales y automatizaciones; la contextual, que tiene que ver con los patrones de movimiento consensuado; la incorporativa, que tiene que ver con cuestiones más imitativas, ¿no? Todas estas discusiones también que hay de las neuronas espejo alrededor del aprendizaje motor, ¿no? Cómo vas adquiriendo el lenguaje, si el lenguaje se adquirió primero a través de la motricidad o directamente de lo proposicional. Y la traumática también es una cuestión interesante porque tiene que ver con lesiones que has tenido, ¿no? La gente, no sé si alguno de ustedes alguna vez tiene una lesión, y cómo a partir de que tienes la lesión es como si quedara una huella, ¿no? De la lesión en tu cuerpo, ¿no? O sea, como que cambias incluso tus posturas, siempre queda ahí como esa huella corporal del trauma que tuviste. Entonces, esto es lindo porque además empiezas a meter realmente al cuerpo, ¿no? O sea, muchas veces el problema que tienen estos enfoques corporizados es que siguen, o sea, sí, está bonito y vive el cuerpo, pero luego muchas veces el cuerpo se reduce a un área cortical, motora, que se activa, ¿no? Entonces, sí, pues eso es lo mismo que las cognitivas tradicionales. O sea, tenemos que dar el gran salto en donde si realmente nos vamos a comprometer con aproximaciones y perspectivas más corporizadas, no podemos seguir reduciendo el cuerpo a un correlato neuronal que se activa en la corteza, ¿no? Tenemos que pensar en que hay que buscar si tenemos correlatos neuronales, ¿no? Porque además hay que pensar que las neuronas pues no solo están en el cerebro, ¿no? Tenemos todo un sistema nervioso periférico que es súper importante y que hay que empezar a buscar por ahí también. Sí. Es como cuando uno practica un deporte y se habla de la memoria muscular. Exactamente. Sí, es justo eso, ¿no? Y justo los que practican un deporte, hasta si lo dejas de practicar, ¿no? Y luego lo vuelves a practicar, es impresionante cómo vuelves a tener el mismo musculito, ¿no? Como la memoria muscular sigue ahí, ¿no? Porque es también la manera en que se acomodan las fibras, ¿no? Entonces, es interesante porque ahí hay algo físico, ¿sabes? Ya no solamente es una cuestión teórica de que hay que incluir al cuerpo, sino que empiezan a haber correlatos que podemos empezar a buscar en el mismo cuerpo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Eso es lo que realmente daría el giro hacia que la perspectiva más corporizada realmente tenga fundamento material, ¿no? Ok, entonces esto obviamente nos inserta en plantear que desde posturas como el enactivismo sensoriomotor podemos dar cuenta, podemos dar un peso teórico más importante a esta idea de un sentimiento epistémico del saber cómo, ¿no? Este es lo que proponen O'Regan y Noé desde el 2001. Varela publica el Embodied Mind, ¿no? con Roche y Thompson en el 91, ¿cierto? Entonces, 10 años después, estos publican la idea de percepción en acción, ¿no? Que es justamente un tipo de enactivismo, ¿no? Ellos reconocen que la idea se les ocurre a partir de las ideas de Varela, pero sí empiezan a tener ciertas distinciones, ¿no? Para ellos, sí, lo que les interesa es describir la experiencia perceptual, ¿no? Como mirar un objeto, como escuchar una canción, la cual no deriva de representaciones internas en el cerebro, sino que se constituye del uso habilidoso de las regulaciones que gobiernan la exploración activa en el mundo. Esto, pues para quienes siguen el enactivismo, no parece muy distinto, ¿no? En realidad es la misma idea base.
manera lo que ellos cambian un poquito es que ellos donde van a poner el foco es en el ejercicio de una práctica experta de las que ellos llaman leyes o contingencias sensoriomotoras en la interacción con el mundo, ¿no? O sea, de alguna manera ellos dejan de pensar desde entrada en esta idea de un input, caja negra output, ¿no? De un estímulo-respuesta, y plantean que siempre, ¿no? La sensibilidad que tenemos, ¿no? Los ojos, los oídos, la propiocepción, de una u otra manera siempre van a ser sensoriales y motoras al mismo tiempo. O sea, ese bucle de alguna manera ya es intrínseco. Lo que se percibe va a estar constituido por el saber cómo corporizado de las contingencias relevantes que son puestas en práctica, ¿no? Entonces, obviamente, pues el saber cómo es fundamental para este tipo de nativismo sensoriomotor. Pero obviamente la idea del saber cómo en el sentimiento epistémico sí se ha mencionado, sí hay algunos atisbos en la literatura al respecto, ¿no? Esto que les explicaba, ¿no? Los pacientes con amnesia retrógrada que han perdido la habilidad de generar nuevas memorias semánticas, pero tienen una memoria procedimental intacta, por lo tanto sus tareas prácticas mejoran al pasar los días de práctica. Por ejemplo, este es un caso muy famoso, es de un paciente que se llama HM, ¿no? Que han usado muchísimos neurocientíficos, muchísimos psicólogos cognitivos, porque justo es algo que rompe un poco su paradigma, ¿no? O sea, cómo alguien que no tiene memoria semántica puede seguir aprendiendo, ¿no? ¿Dónde está su aprendizaje? ¿Dónde se queda su aprendizaje? Entonces, a partir de este tipo de casos, gente como Proust, ¿no? Propone que hay un tipo de metacognición que es más procedimental, no analítica, que evalúa las acciones mentales y que sobre todo va a estar presente en niños y en algunos animales. Ese es otro debate que está presente en los sentimientos epistémicos, ¿no? O sea, la cuestión de desde cuándo tenemos sentimientos epistémicos. Los primates tienen sentimientos epistémicos, los delfines tienen sentimientos epistémicos, o es una experiencia fenoménica que solamente está presente en los primates, no, en los primates humanos. Por ejemplo, si uno ve un gato que quiere saltar de un lugar a otro y duda, ¿esa duda no sería un sentimiento epistémico? ¿O están hablando como de que para que sea sentimiento epistémico tiene que ser algo consciente y por lo tanto no podemos decir por qué un animal no sabemos? Pues yo creo que ese es justo el debate, ¿no? Pero yo pensaría que sí, tiene duda. Pero lo que pasa es que ahí también está el cariz de la interpretación, ¿no? O sea, hermenéuticamente tú crees que tiene duda porque tú harías lo mismo, claro. Sí, ¿no? Pero pues yo creo que sí, o sea, se piensa que o sea, porque ahí está, en la cognición animal incluso ya está pruebita de esta rana a la que le empiezan a hacer comer cualquier cosa, ¿no? Es una prueba más o menos famosa, ¿no la conoces? O sea, que justo lo que querían probar es que si la rana podía distinguir entre un mosquito o cualquier mugre, ¿no? Y pues no, la rana no distingue, ¿no? La rana tú le pones cualquier cosa y ¿no? O sea, como que no. Entonces, pues la rana no parece tener sentimientos de saber, ¿no? O sea, no parece saber que de alguna manera eso es un mosquito y que hay que comerse el mosquito, ¿no? Y que si le ponen otra cosa, pues le puede hacer daño y no es buena idea, ¿no? No tiene como esta práctica de automonitoreo, como de autocontrol de sí mismo. Pero los delfines, por ejemplo, parecen tener muchísima metacognición, ¿no? En este aspecto procedimental. Sí, y esa es una última preguntita, como metacognición procedimental en ese caso tendría que ver con un sentimiento de saber cómo, una analogía, es lo mismo. Pero no se ha hecho esa vinculación, eso es lo interesante. O sea, como que simplemente se ha hecho esa pequeña distinción donde se plantea que la metacognición es procedimental o analítica, pero no se llega hasta sentimientos de saber, ¿no? En el fondo está relacionado también porque algunos antropólogos proponen que en el fondo la cultura no es un privilegio humano, que los delfines tienen escuela, que los lobos tienen escuela, que las hormigas tienen escuela, que transmiten cierto conocimiento de generación en generación que no está asociado a un instinto, a una adecuación adaptativa. Claro, uy, seguramente es cierto, ¿no? No, o sea, yo creo que la cuestión de la cultura animal, quizá el problema que tienen es que tienen muy cortos sus periodos neoténicos, ¿no? O sea, a la larga, porque de que hay innovación, ¿no? Que están los famosos casos de la chita que lava patatas, ¿no? De la macaca japonesa, ¿no? Pero pues siguen lavando papas, ¿no? O sea, no es que hayan lavado otra cosa, no es que en la práctica le hayan puesto una hierbita extra para que se lave mejor,
¿no? O sea, como que se tardan mucho más tiempo esa innovación, ¿no? Como que quizá en no sé cuántas generaciones, pues ya le agregan una hierbita extra, qué sé yo. O sea, la cuestión con los humanos es eso, que pues sí seguimos innovando, ¿no? O sea, pareciera que nuestros dos neotenios son mucho más amplios, ¿no? Y durante toda la vida quizá, ¿no? Pero bueno, esa a mí también es una rama que me interesa mucho, ¿no? O sea, qué tanto los animales, ¿no? Los primates no humanos u otros mamíferos u otros animales tienen este tipo de metacognición, ¿no? Porque aparte justo sería un saber cómo, ¿no? No sería desde un saber qué, sino justamente desde esta cuestión más procedimental, ¿no? Más práctica. Entonces, bueno, Proust plantea eso, Dawkins también, ¿no? Que la metacognición procedimental como una habilidad práctica que manipula representaciones automatizadas, ¿no? Entonces, bueno, inevitablemente esto termina correlacionándose con estudios neurofuncionales, ¿no? Casi todo lo que hay respecto a sentimientos y emociones tiene que ver con el sistema límbico, ¿no? Y quizá a veces con prefrontal. Este es todo un mapeo del sistema límbico, ¿no? Que son pues las áreas más involucradas y que sí, en efecto, cuando la gente tiene estos sentidos epistémicos, ¿no? Casi siempre las áreas que se colorean, las áreas que se activan, pues son esas. Y cuando es el saber qué, cuando es de saber qué, pues también frontales, ¿no? Y áreas del lenguaje. O sea, de alguna manera, por eso siempre se ha pensado que la amígdala, ¿no? Como el centro de esta emocionalidad, ¿no? Donde está, de plano, se plantea como el rol causal, ¿no? En el procesamiento de certeza, duda y confusión, ¿no? Hay un montón de estudios al respecto. Hay un francés que ha hecho de todo con la amígdala, que se llama Ledoux, ¿no? Que justo ha planteado como el sentimiento de huir, ¿no? Primero llega la amígdala y actúas, y mucho después llega corteza, ¿no? O sea, como mucho de la emocionalidad no toca corteza. Entonces, por eso también los sentimientos epistémicos son bien interesantes, porque de entrada, de alguna manera, serían sentimientos que todo el tiempo tocan corteza, ¿no? Porque tienen que ver con las creencias válidas, con lo que es correcto, con lo que es incorrecto, ¿no? Pero aún así se han mapeado algunos sentimientos epistémicos que, como pueden ver, pues más bien solo activan la amígdala, ¿no? Que eso también es bien interesante. Entonces, pues bueno, lo que también es fundamental de esta idea de sentimiento epistémico pues es el rol normativo que tiene, ¿no? En la vida mental de los humanos y probablemente de algunos animales no humanos resulta relevante porque parecen ser parte del componente normativo del organismo vivo sobre el mundo. Es decir, promueven resultados exitosos en el proceso cognitivo y al actuar en el mundo, ¿no? Bueno, esto es lo que les preguntaba de las memorias, ¿no? La normatividad pues siempre ha sido un proyecto epistémico como tal, ¿no? La epistemología es como tal un proyecto normativo, ¿no? Establecer normas que guían los esfuerzos epistémicos. Algunas normas son explícitamente regulativas, qué camino hacia el conocimiento se debe tomar y cuál no. Y Goldman plantea que el internalismo no es capaz de proveer como tal el principio de decisión doxástica, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería nuestro Dios epistémico, ¿no? ¿Cómo es que preferimos estructurar nuestra vida doxástica de un modo o de otro? Y de alguna manera lo que Stitch termina planteando es que de una u otra manera necesitamos otro tipo de normatividad, ¿no? No nos podemos quedar solamente en una normatividad epistémica declarativa, sino que hay que pensar que hay otro tipo de normas que justamente se adquieren en estos procesos, ¿no? Se plantea como el conocimiento proposicional es como la cosa buena, ¿no? Llamar una creencia un ejemplo de conocimiento es darle un cumplido, ¿no? Estamos como halagando a la creencia si decimos que es un conocimiento, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento P es implícitamente normativo, ¿no? Pero esto, como plantea Stitch, pues es una forma de romanticismo epistémico, ¿no? El conocimiento de las normas epistémicas correctas o la información que puede guiar las normas correctas está implantado de alguna manera dentro de nosotros y a partir del proceso adecuado de autoexploración podemos descubrirlas, ¿no? Y eso es lo que, pues, quizá es cierto si lo planteamos únicamente en un saber qué, pero justamente si pensamos en cuestiones más procedimentales, ¿no? Pues eso se va construyendo, ¿no? Y se va construyendo tanto con las posibilidades de acción que tiene tu cuerpo, como con los consensos corporales con los que también nos interactuamos, ¿no? Las mismas gestualidades motoras, ¿no? Todas estas metáforas corporales que de una u otra manera se adquieren en contextos culturales, ¿no? Bueno, esta es la cuestión de la cita de Dawkins,
¿no? Los dos tipos de metacognición que es, ¿no? Aquí usamos la capital de Chile. Entonces, pues bueno, de alguna manera algunas de las preguntas que surgen, ¿no? Es si la manifestación del saber cómo hacer algo no necesita y a menudo no involucra creencias proposicionales. Entonces, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es la normatividad del conocimiento práctico? Y por lo tanto, ¿cuál es la cualidad fenoménica de un sentimiento epistémico que acompaña o constituye el conocimiento práctico, ¿no? O sea, porque si vamos a criticar todas estas posturas, pues tenemos que también ser propositivos, ¿no? O sea, de alguna manera, si no es este contenido proposicional, entonces ¿qué tipo de contenido tiene? ¿No? Yo creo que es este tipo de memoria procedimental, que es este tipo de memoria muscular, ¿no? Este tipo de una memoria más implícita, ¿no? Que justamente además va cambiando dependiendo de las habilidades que uno tenga, ¿no? Un pianista obviamente va a tener un tipo de saber cómo, un tipo de experticia muy distinto al tipo de experticia que tiene uno músico, ¿no? O sea, eso también hace que tengamos que tener distinciones en los mismos seres humanos, ¿no? Y también en cuanto a los periodos ontogenéticos, ¿no? Como de una u otra manera también uno va adquiriendo habilidades, ¿no? Dependiendo la etapa ontogenética en la que te encuentras. ¿Cómo saber improvisar? ¿Tú crees que eso es...? Me ha pasado esa sensación de que a veces no sé, pero en la improvisación surge algo que tiene sentido. Y tampoco sé cómo lo hice. Claro. Llegamos a una intuición, ¿no? Sí, yo creo que el Stitch, por ejemplo, coloca muy cerquita los sentimientos epistémicos de las intuiciones, ¿no? Como algo que va muy de la mano, ¿no? Entonces, bueno, estamos incluyendo otras memorias no declarativas, además de la semántica y la episódica, ¿no? Y esto me parece muy interesante. O sea, por ejemplo, Wittgenstein plantea un poco esta idea más de un saber más corporal, ¿no? Él plantea, si sabes que aquí hay una mano y que tengo la habilidad de moverla, te concedemos todo lo demás, ¿no? Así empieza el libro sobre la certeza de Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein también coqueteaba mucho con estas ideas de saber cómo, con la importancia que tiene también a partir de un saber consensuado. Pero es interesante plantearlo así, ¿no? O sea, si justamente... Porque es lo que tiene interesante los sentimientos epistémicos es que por un lado es una descripción fenoménica, pero por otro lado es una idea declarativa, ¿no? Entonces, si justo empezamos desde una perspectiva más corporizada a entenderlos, una perspectiva más enactivista, los enactivistas lo que tienen es eso, es justo la parte fenoménica y la parte corporizada, ¿no? La parte del saber cómo y la parte fenoménica. Es interesante que tenemos como todos estos elementos, ¿no? En la misma olla y que hay que empezar a ver pues cómo los vamos acomodando, ¿no? Y pues ese es como... Una pregunta, ¿a qué se refiere con te concedo todo lo demás? ¿O se concede todo lo demás? ¿Quieres que interprete a Wittgenstein? No, pero no entiendo la frase, la verdad. Lo que pasa es que yo creo que lo que plantea en Sobre la certeza, o sea, la idea que en realidad es un libro de apuntes, ¿no? No tiene como una línea narrativa continua. Y lo que él plantea es eso, o sea, que si uno, si logras entender así a ti mismo que tú tienes una mano y que tienes la habilidad de moverla, como que a partir de ahí puedes entenderlo todo, puedes entender el lenguaje. No tienes por qué tener creencias. Exacto, o sea, como que él siente que el inicio es a partir de reconocer, o sea, porque también es importante, el reconocimiento de lo propio, ¿no? Como tú sabes que esta mano es tuya y que puedes moverla, ¿no? O sea, como... Y no es cualquier cosa, ¿no? O sea, como no plantear que eso es una nimiedad, o sea, el saber que tienes una mano y que puedes moverla es el inicio del conocimiento, ¿no? Eso es un poco como, yo no sé, así lo interpreto yo. A mí me recuerda otra cosa que puede parecer no tener relación, cuando Arquímedes dice, dame una palanca que moverá el mundo. Como que si tengo ese conocimiento inicial, puedo descubrir todo el conocimiento que viene después. Como si tengo una mano, puedo entender todo el resto. Sí, yo creo que es un poco eso, ¿no? O sea, justo, o sea, si a partir de que entiendes ese básico, o sea, como que eso sería el básico, ¿no? Pues un poco lo que platicábamos hoy, ¿no? O sea, como esta idea de que quizá el conocimiento práctico es lo propiamente humano, ¿no? O sea, el poderte reconocer a ti mismo moviéndote en el mundo, ¿no? Y generando habilidad y hacerlo cada vez como más experto y etcétera, pues es lo que nos podría distinguir en realidad de otras especies, ¿no? Y pues bueno, obviamente esta es un poco la idea, ¿no? Plantear cómo los sentimientos de saber tienen que tomar elementos de todas partes, ¿no? Tampoco se trata de negar la importancia de las neurociencias,
por supuesto que son importantísimas, tener es una súper herramienta metodológica, el poder mapear cuáles son las zonas que se activan, ¿no? Qué tipo de zonas implican qué cosas, es sumamente relevante, ¿no? Pero también no hay que olvidarnos de ese maravilloso sistema nervioso periférico, ¿no? Yo creo que por un error metodológico, ¿no? Porque los cerebros eran muy incómodos con cola, con médula espinal, se cortó esa cola, pero al cortar esa cola, pues cortamos también todo el cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que, ahí es donde también yo creo que hay que meterle mucho a la investigación como de nuevas neurociencias, ¿no? De cómo metemos el sistema nervioso periférico, cómo lo estudiamos, ¿no? Bueno, ayer platicaba con Ivo, justamente nos contaba cómo hay formas de activar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que es el líquido que va dentro de la médula espinal. Entonces esas cosas son muy interesantes, o sea, cómo empezar a buscar por dónde podemos llegar al sistema nervioso periférico y cómo podemos tener mediciones, porque a la larga también es importante medir. Disculpa, ¿por qué dice que al cortar la cola se pierde la conexión con el cuerpo? Porque la cola es la médula espinal, ¿no? Y la médula espinal es todo el sistema nervioso periférico. A partir de ahí están casi todos los relevos, ¿no? Donde empiezan las neuronas motoras, y que eso es lo que te lleva a toda la movilidad, la sensibilidad corporal. Entonces, al no tener cola, pues como que nunca se ha buscado mucho qué hace la médula espinal, ¿no? O sea, nos quedamos hasta cerebelo, ¿no? Quizá tronco encefálico, ¿no? El bulbo, ¿no? Pero más allá de eso ya no hay como casi nada de la médula espinal, ¿no? Tenemos bien poquitas formas de saber qué es lo que está pasando ahí. Y aparte de médula espinal también el sistema nervioso central. O sea, existe como esa distinción, ¿no? Está el nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y es interesante que el sistema nervioso central también es médula, ¿no? Y ha sido reducido solo al encéfalo, no solo al cerebro. Cuando pues sí, la médula podría darnos un montón de información también bien interesante, ¿no? Y no tenemos muchas herramientas al respecto. Es difícil también, ¿no? La médula está encajada en una armadura, ¿no? De apófisis espinosas y huesos gigantes, ¿no? Pero hay que buscarle. Yo creo que es importante empezar a buscar. Y ahora que está toda esta moda de las memorias procedimentales, ¿no? Este congreso que les menciono, que Fuchs está organizando, ¿no? Como que yo creo que va a empezar a poner cada vez más hincapié en la importancia de otros tipos de memoria, ¿no? En buscar formas, ¿no? De materializar dónde está la memoria muscular, ¿no? O sea, qué hace, cómo se activa, cómo la hipertrofio, ¿no? Entonces, yo creo que se empieza a abrir toda una nueva línea de investigación al respecto. Y también, obviamente, aunada a este tipo de ideas más 4E, ¿no? También plantear siempre que estamos en un entorno ecológico, ¿no? Que dependiendo de eso van a haber las interacciones distintas, y también un entorno cultural que también nos va a dar pistas, ¿no? Entonces, pues de alguna manera el marco epistémico y corporizado y situado a la cognición planteo como un punto de partida que la gente adquiere conocimientos prácticos y también proposicionales al interactuar con el entorno, ¿no? Eso es lo que también les digo, ¿no? Ya no se trata de estar peleados con el otro paradigma, ¿no? Sino que también, por supuesto, que vamos a plantear que pues, proposicionalidad existe, ¿no? Estoy hablando con ustedes, ¿no? O sea, como que de una u otra manera tampoco podemos plantear que los enfoques corporizados y situados solamente son prácticos, ¿no? O sea, también son proposicionales. El agente está en constante desarrollo, sufre perturbaciones, sobrevive o muere según sus formas de regulación interna, no tiene esta precariedad que menciona Di Paolo. El agente interactúa de manera práctica de acuerdo a ciertos objetivos o normas dentro de un ambiente específico. Porque eso también es importante, o sea, el sentimiento epistémico práctico también va a tener normas, ¿no? No se trata de que es una cuestión sin normas, también hay cosas que haces de manera correcta y que tú sientes que lo estás haciendo de manera correcta o que no, ¿no? Hay toda esta cuestión de la arrogancia epistémica, ¿no? Que tiene que ver con gente que cree que hace las cosas bien, pero que no las hace bien, ¿no? Que yo creo que tienen que ver también con sentimientos epistémicos, ¿no? O sea, con que tú muchas veces sientes que sabes cómo hacerlo, pero a la mera hora no sabes cómo hacerlo, ¿no? Hay un artículo bien interesante de unos montañistas, de unos escaladores, muchas gracias, que justamente hubo un error ahí porque el líder del grupo
sentía que era el mejor escalador del mundo y se lleva a un grupo a escalar y no lo logró, ¿no? O sea, todo el mundo regresó lesionado porque en realidad pues tenía un sentimiento epistémico erróneo, ¿no? Él no sabía cómo hacer las cosas en realidad y sentía que sí lo sabía, ¿no? Una pregunta. Entiendo en ese ejemplo de escalar, por ejemplo, que se llama procedimental. Procedimiento. Pero en la duda, ¿por qué sería lo mismo? ¿Por qué la duda sería Procedimiento. Eso, procedimental, gracias. La duda, ¿por qué sería procedimental? Pues es que depende qué duda. O sea, si es una duda de que no sabes cómo hacer algo, ¿no? O sea, si yo tengo la duda de si sé brincar la cuerda o no sé brincar la cuerda, ¿no? Es una duda que tendría que ver con que no sabes si tienes las habilidades motoras adecuadas para llevar a cabo una acción práctica, ¿no? O sea, lo que es que ahí tendríamos dos dudas distintas. Otra cosa es una duda del examen que acabo de realizar y que lo hice mal, ¿no? Y lo del escalador, si él hubiera hecho muchas otras expediciones exitosas y en una falla, significa que ya no sabe. No, claro. Lo interesante fue que hicieron todo un análisis porque el tipo al final terminó diciendo que en realidad no tenía esa experticia, ¿no? O sea, que él creía tener mayor experticia de la que sentía, tener más experticia de la que creía tener, ¿no? O sea, Y en ese estudio que tú mostraste que se activaba la amígdala en 3 situaciones, duda, había 2 más. ¿Qué experimento están haciendo ahí? a ver, no puedo regresar. ¿Qué duda? Uno quiere hacer una duda con 8 pi o no 8 pi. Sí, ya lo logré. Ahí está. La duda metódica de... ¿Sí? Sí, ya lo logré. Certeza, duda y confusión. ¿Se permiten? Sí, o sea, como que en esta lo que intentan hacer era una cuestión más como de coincidencia, de confianza, ¿no? Entonces, lo que querían ver era... O sea, por un lado, por ejemplo, el rol que hay, o sea, no solo la amígdala, sino también, por ejemplo, el hipocampo, o sea, es como sistema límbico en general, ¿no? Y cuál era el rol que tenía si ponías a los sujetos a hacer tareas en donde ellos tuvieran certeza de lo que estaban haciendo, ¿no? Y cuándo tenían certeza, cuándo tenían duda y cuándo tenían en realidad una confusión, ¿no? Entonces, como dependiendo la tarea que ejercían... ¿Y el sujeto sabe? Yo declaro, tuve duda en este... Sí, claro. Sí, esa es la idea, ¿no? O sea, lo que pasa es que en este tipo de estudios, aunque la experiencia es súper importante, porque es lo que te da el dato, no hay como tal una microfenomenología al respecto, ¿no? O sea, tú confías en el sujeto que te está diciendo, ahora estoy confundido, ahora no, ahora... ¿Y qué rol tiene la microfenomenología en esta área? Todavía nada, ¿no? Pero en educación tiene mucho. Yo trabajo con esto todos los días cuando hago mi clase. Llevo caras de duda, de confusión, de gente que me dice sí, entendí, profesor, y no entendieron. Claro. Lo que me llama la atención que se llama sentimiento, cuerpo... Revisado. Eso, y ¿dónde está el sentir? Por eso es mi pregunta. ¿Dónde está el sentir? Pues es que el sentir está en todas partes, ¿no? Justo esa es la idea, dejar de ser tan modularistas. O sea, por supuesto que está en la amígdala, por supuesto que está en el sistema límbico, pero también está en tus vísceras, ¿no? También está como más repartido en tu cuerpo, ¿no? O sea, y yo creo que justo en los sentires, en el sentimiento y la emoción, ha sido desde donde parten de alguna manera las cogniciones corporizadas, porque un sentimiento, una emoción es súper corporal, ¿no? O sea, se te eriza la piel, ¿no? O sea, uno tiene ganas de vomitar, ¿no? O sea, como que es muy corporal la emocionalidad, ¿no? Es justo si hay un bucle total de arriba y de abajo, ¿no? Justo si mapeamos áreas cerebrales y eso es nuestro interés metodológico, pues si encuentras que el sistema límbico está muy, muy activo, ¿no? Frontales también, prefrontales también. Pero es interesante que, sobre todo las emociones, son tremendamente viscerales, ¿no? ¿Por qué la expresión emocional que esto podría tener o las consecuencias fisiológicas al mismo tiempo del input
que da de vuelta, que podría, no sé, tener miedo y sentir una sensación en la guata quizás. Pero me llama la atención igual el por qué está esta postura como que intenta corporizarlo y qué es lo que hace que no pudiera hacer como las reducciones que se han hecho anteriormente de volverlo todo como una representación mental. ¿Qué es lo que hace pensar? Porque igual puedo interpretar esas sensaciones y ese input como simplemente expresiones de algo que está pasando igualmente en mi cerebro. ¿Por qué se da el salto a tratar de como pasar la información de que hay una memoria o que hay un sentir y que hay algo realmente en el cuerpo que va más allá de lo que está pasando en el cerebro y es como expresión de ese pensamiento? Pero, por ejemplo, piénsalo en un pianista, ¿no? Un pianista que por X o Y razones deja de tocar. Y de pronto le pones un piano. Y es impresionante como el pianista te va a tocar de dedo. No sé si alguna vez te ha pasado que hasta que tienes el movimiento corporal, empiezas a volver a saber que sabes hacer algo, ¿no? O sea, es como una cuestión así, como pensar que de alguna manera el saber también está en tus dedos, ¿no? Eso lo dijo hasta Descartes, ¿no? Cuando preguntaba a los jugadores de ludo, ¿no? Cómo de alguna manera parecía que tenían el conocimiento en los dedos, ¿no? Pero igual uno podría plantear que de todas maneras hay una red neuronal que está representando eso y que si esa red neuronal estuvo abandonada mucho tiempo y se fue degradando, el yo volver a comenzar a utilizarla sería justamente como mover los dedos en la cabeza. Ah, pero justo eso no lo dudo, de que hay una red neuronal, la hay, pero ¿por qué esa red neuronal no tiene también motoneuronas? ¿Por qué esa red neuronal no tiene también toda una importancia periférica? No, o sea, le tenemos solo cuerpo, es que justo pensar en que las cosas están arriba y abajo, ¿no? O sea, claro que tienes una red neuronal, tienes toda esta parte de la corteza motora que se mueve en la parte de los deditos que se mueven, ¿no? La SMA que se vuelve cada día más importante, ¿no? Pero también, pues veamos qué está pasando en el sistema nervioso periférico, cómo esa red neuronal no la ampliamos. Me cuesta ver como el punto que hace pensar de que necesariamente hay algo más allá de esa representación neuronal del sistema nervioso central y entender el sistema nervioso periférico como un cableado que obviamente puede adaptarse, puede modificarse en relación a las uniones neuromusculares, pero ¿por qué necesariamente como que hay algo, qué es lo que no calza en la teoría, en esa teoría que nos hace buscar esta otra? ¿Pero no te parece constitutivo la unión neuromuscular? O sea, como que no es como cualquier cosita, ¿no? Es como constitutivo de esa red neuronal, ¿no? Si no, ¿cómo? ¿Será porque todavía es una hipótesis? ¿No hay evidencia porque no se ha estudiado la memoria? No, pero también no busco la justificación, pero busco qué es lo que hacen, como que se plantee esta vida. La hipótesis surge de la duda. Hay comentarios en internet y del Mario. Bueno. Tal vez aportan. Y yo creo que también es la cuestión de justo este tipo de casos, como el de la amnesia retrógrada, ¿no? Que justamente no tiene una memoria semántica, ¿no? Su red neuronal semántica no sirve, ¿no? Pero sí tiene un montón de memoria muscular, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está ese otro tipo de memoria? ¿Por qué el señor sigue pudiendo aprender tareas prácticas? ¿No? Entonces, como que ahí es donde surgen ese tipo de búsquedas, ¿no? O sea, como si a veces la memoria semántica está alterada, ¿no? Lo de arriba está alterado y la persona por abajo sigue pudiendo hacer cosas, ¿no? Sí, o sea, que quizás puede tener que ver con la pregunta que haces tú, Sí. que es interesante. Así como hubo en su momento una especie de si tú quieres, sobre reacción frente al conductismo y simbolizar todo y buscar representaciones internas, mentales y como una reducción. También quizás en alguna medida los movimientos corporalizados surgen como una reacción y a veces como una sobrereacción. ¿En qué sentido? Que toda vez que esté el cuerpo, o toda vez que hay un cuerpo, va a ser interesante desde el punto de vista empírico saber qué está pasando ahí. Y en ese sentido, cuando haya un cuerpo, uno podría decir, en este caso es constitutivo, la corporalidad o lo que esté pasando ahí de lo que yo llamo conocer. Es constitutivo. Pero eso a veces se interpreta, yo he visto por ejemplo en O'Regan, en Noy, las discusiones con el Bloch, se lleva una cuestión de principio filosófico. Porque hay conocimiento solo si hay contingencia sensorio-motora.
Y no necesariamente, porque si bien cuando hay corporalidad eso probablemente hay que tomarlo muy en cuenta, también desde el punto de vista estrictamente filosófico, en principio uno podría, o sea, se puede tener conocimiento sin ninguna corporalidad, o en desconexión completa con lo que llamamos corporalidad. O sea, un cerebro funcionando, indemne, con todas sus capacidades, y sin ningún correlato corporal, por una patología, no importa la plausibilidad fisiológica de la cosa, pero en principio filosófico. No, pero como experimento mental. Claro, claro. ¿Y qué casi te está refiriendo Stephen Hawking? Por eso digo... Stephen Hawking caminó. Por eso digo, del punto de vista empírico, el punto está concedido. Cuando hay corporalidad, bueno, que importante ver qué está pasando ahí, incluso lo puedo plantear como constitutivo del saber o del conocer. Pero eso no implica el punto filosófico definicional, hablar de los conceptos, de que el conocimiento sea corporal. Porque en principio también, uno podría decir, creo que va por el punto, lo que tú preguntabas, ¿no? ¿Dónde está el punto forzoso de justificación filosófica de que no se puede reducir? Y en principio sí se podría reducir. Pero eso no obsta, no daña tampoco el proyecto corporizado. ¿No? O sea, a lo que voy, la causa de la corporización, de la cognición y todo este programa de meditación puede andar muy bien sin necesidad de pelearla al nivel filosófico del principio, es decir, conocer es corporizado. No, se puede decir, ¿cierto? El conocer cuando hay un cuerpo tiene que contemplar el cuerpo. Pero también podría darse el caso, no tiene ninguna contradicción filosófica, ¿cierto? Que yo reconozca estatus epistémico, probablemente sentimientos no habría que ver, pero estatus epistémico en algo que está muy reducido, porque el cerebro es conectado de todo. Y eso no, o sea, reconocer eso no dañaría el proyecto corporizado en mi visión. Claro. O sea, no está el punto. A lo que él preguntaba, creo que la teoría corporizada no lo da. No da la justificación de que no se puede reducir. Pero sí da una cosa muy importante, cuando el cuerpo está, y toda vez que esté, pues hay que investigar. ¿Y qué pasa? Una pregunta en internet también. Un poco ¿Puedes leerla en voz alta para...? En el proceso de cefalización de los ganglios a un nódulo central llamado cerebro, ¿hay evidencia alguna de la existencia de duda en esos ganglios en el sistema nervioso periférico en animales más simples y no tan complejos como los primates superiores? No entiendo si es pregunta o afirmación. Como lo del gato. Si el gato tenía duda. Una pregunta. En el proceso de cefalización de los ganglios a un nódulo central llamado cerebro, ¿hay evidencia alguna de la existencia de duda en esos ganglios en el sistema nervioso periférico en animales más simples y no tan complejos como los primates superiores? Claro, que tan abajo se puede llegar para encontrar el sentimiento de duda. No lo sé. No lo sé. No, o sea, lo único que yo he visto de sentimientos epistémicos en animales tiene que ver justo con primates, con delfines, ¿no? Y este experimento famoso de la rana, pero que justamente ni siquiera tenía un conocimiento de lo que estaba ingiriendo, entonces dudo mucho que quizá tuviera duda, ¿no? Pero la verdad no lo sé. Gracias por la pregunta. Sí, respecto a lo que tú planteabas, ¿cuál es tu nombre? Claudio. Claudio. Respecto a por qué sería inválida una postura reduccionista a las representaciones mentales. Yo creo que hemos hecho experimentos, más bien en aula que en laboratorio, en los cuales uno tiene como evidencia que podrían ayudar a falsificar una posición reduccionista última. Y se nota, por ejemplo, cuando alguien tiene un problema conceptual en el que tiene un montón de representaciones jugando y tiene la posibilidad de actuarlo corporalmente. Y uno observa que la gran mayoría de los sujetos hay cosas que no ven mientras no se muestre la acción corporal. O sea que en un plano, y incluso he escuchado a algunos que me dicen a priori, yo no veo qué me puede aportar el hecho de actuarlo corporalmente si yo en mi cabeza tengo todos los datos del problema. Y sin embargo uno observa ese fenómeno y yo creo que ahí como que la única salida para una posición reduccionista o representacionista así ultra sería tener sujetos que tengan una capacidad eidética así realmente extraordinaria, que parece que los hay, pero en la especie humana son muy pocos. O sea que el individuo es capaz de representarse, imaginarse una acción corporal y es capaz de prever lo que le va a mostrar la acción corporal que ahora no lo está viendo.
Ahora, eso daría quizás un enfoque microfenomenológico más valioso. Es que yo creo que esa reducción tampoco hay que convertirla como en algo que solo está respecto del lenguaje. O sea, la corporalidad también está representada mentalmente. Por ejemplo, cuando a los deportistas se les hace ejercicios de imaginería, lo están haciendo, se ha visto que eso influye es como un entrenamiento. Es como si lo estuviera haciendo. Entonces, por eso a eso voy. Que como pero que es imaginación motora. Es imaginación motora. Interesante. Es imaginación motora, pero no necesariamente significa que eso está más allá de este centro que hemos considerado como el centro de procesamiento principal, que es el cerebro encéfalo. No, pues justo lo interesante es eso, ¿no? Que sí, la imaginación motora, por ejemplo, sí se ha visto que tiene activación a nivel periférico, justamente en clavadistas, en músicos, ¿no? Se ve que cuando tienen su entrenamiento imaginario, ¿no? Si ayuda a la... ayuda, pero por eso voy, pero en el momento, Hay neuroplasticidad. pero en el entrenamiento, a ver, claro, hay neuroplasticidad, pero no necesariamente neuroplasticidad periférica, porque la ayuda... No, porque no lo hemos medido. Sí, no está bien, sí, no estoy diciendo que no se estudie, pero mi punto es que igual se puede reducir a esa teoría más central, eso es todo. No lo sé, no veo porque algo también, o sea, pero lo central, ¿a qué te refieres? ¿A lo cortical? O sea, No, encefálico. Encefálico, Sí. ¿el cerebelo lo incluirías? Por supuesto, sí. ¿Ganglios basales? Sí. O sea, porque también es eso, o sea, hay que, por supuesto, es que yo jamás dudaría de la importancia jerárquica de que tiene el cerebro, o sea, jamás. Pero sí creo que hay que buscar más cosas, o sea, sí creo que pues, el sistema nervioso periférico es súper interesante también, ¿no? Y hay que ver eso, hay que ver si justo, porque hay tareas de imaginación motora en donde justamente se ve que también hay ciertas activaciones periféricas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hay que buscar, creo que más ahí. Yo sí, yo no sé si está de acuerdo contigo, Mario, porque yo sí creo que el conocimiento también tiene que tomarse en cuenta o sea, no como una cuestión de que existe ya, ¿no? O sea, el conocimiento tiene toda una historia de acoplamiento previo, ¿no? Si no hay una historia de acoplamiento con el mundo, no tienes conocimiento. ¿Cómo puedes tener conocimiento proposicional si previamente no tuviste una interacción motora con el mundo? ¿No? O sea, por ejemplo, esos experimentos mentales como el Lockett-In Syndrome, ¿no? Sujetos encerrados, ¿no? Que pues ya no tienen ninguna sistema nervioso periférico, no tienen ni siquiera, ¿no? Tremendamente alto, pero tuvieron toda una vida previa de interacción con el mundo, ¿no? Yo no sé si un bebé que nace sin mover el cuerpo tendría conocimiento, ¿no? O sea, como que es otro experimento mental, ¿no? No lo vamos a hacer, no vamos a quitarle la médula a un feto, ¿no? Pero no lo sé, o sea... Perdón. A mí hay algo que me cuesta entender un poco y que creo que es como transversal a lo que usted habla. Me voy a colgar un poco de tu experimento mental y que tiene que ver con lo que acabas de decir. Dice que o sea, en el fondo el cerebro solo, sin cuerpo, ¿cierto?, podría tener conocimiento. Y yo te digo, claro, pero lo que pasa es si tú dices que eso, y tú me dices, no tenemos por qué pensar que esto sea plausible fisiológicamente, ¿ya? Sin embargo, entonces yo digo, bueno, entonces si la plausibilidad fisiológica no existe, yo te podría decir que ese cerebro sin cuerpo, o sea, ¿dónde tú pones una frontera ahí? O sea, el cuerpo de ese cerebro sin cuerpo es reducido a su propia frontera y punto. Y esa es la experiencia que tiene en el mundo. Que es un poco lo mismo que quisiera decir, dice ya, el bebé que no se mueve tiene el conocimiento que tiene un bebé que no se mueve. Que de alguna manera proviene de la interacción que él es capaz de tener con el mundo. Entonces, mi duda transversal es cómo diferencian en este tipo de preguntas, ¿cierto?, lo que es una experiencia, ¿cierto?, de lo que es otra experiencia. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Uno dice, claro, el pianista, ¿cierto?, o uno siente, ¿verdad?, que realmente de nuevo sabe hacer algo cuando lo hace, y muchas veces pasa. Uno dice, ay, ¿cómo era? En el baile pasa mucho. ¿Cómo era esto? Si lo piensas no te sale. Bueno, hazlo. Y cuando lo haces, o te acuerdas de la música y el cuerpo lo hace solo, ¿cierto? Ya, claramente eso es una manera, es la experiencia, lo que yo estoy sintiendo ahí, ¿cierto?, es una manera de acceder a mi conocimiento previo, que es ese tipo de experiencia, que en el fondo no excluye,
ninguna de las otras cosas. Entonces, ¿cuál es la definición? ¿Dónde uno tira la línea para decir, ¿cierto? Sobre todo en este tipo de cosas, o sea, el cerebro está aquí adentro, ¿cierto? Perfecto. Pero el cerebro sí no tiene conexión con el periférico, no tiene la menor idea de lo que pasa allá afuera y no tiene datos para poder alimentarse. Entonces, independiente de que sea representación o no representación, hay cosas que pasan. Entonces, tienen una línea para separar lo que ocurre en términos fisiológicos reales, porque en el fondo tu respuesta es, ya, la memoria muscular probablemente esté, ¿cierto?, en la relación estable que se genera, ¿cierto?, entre, no sé, que la fibra está puesta en una cierta orientación y por ende las sinapsis se ordenan en esa cierta orientación y por lo tanto el neurotransmisor produce cierto aumento del metabolismo de la fibra, además cierta cosa, o sea, irnos básicamente a lo micromolecular, a lo estrictamente biológico, y ahí están un montón de respuestas. Entonces, ahí mi dificultad es dónde ustedes tiran las líneas para poder decir este tipo de explicaciones es el fenómeno que yo estoy viendo y el otro es la explicación del fenómeno, que un poco lo que dices tú, que es lo que tiene que estar diciendo él. Entonces dice, claro, yo podría decir que hay un montón de cosas que son el funcionamiento de la máquina, ¿cierto? Periféricos, de aquí para abajo son interacciones, ¿cierto?, entre fibra, entre células, entre cosas que hacen plasticidad neuronal. La neurona tiene más o menos patas, el pupe más o menos neurotransmisor. Y eso no es mi fenómeno de cognición, ¿cierto? Porque mi fenómeno de cognición es cuando a mí me pasa algo aquí. O sea, yo lo veo así, yo veo esta pelea de esta manera, ¿cierto? Y en el fondo es, claro, cuando uno quiere hacer cosas corporizadas, dice, no, el último aumento de la última pata, de la última neurona, ¿cierto?, que a mí me hace que mi contracción muscular sea más fuerte o más débil respecto de lo que siento, es parte o no parte de mi fenómeno cognitivo en ese minuto. Es algo así, ¿cierto? O sea, por cómo yo lo veo, termina siendo más bien, más que un discurso como cualitativo per se, un discurso de hasta qué tipo de nivel tú lo consideras parte de la cognición, ¿cierto? Y de qué nivel para abajo en realidad es como mecanismo de tu conexión. Y ahí es como que, sinceramente, será que soy muy bióloga para mi esposa, ahí me pierdo. O sea, para mí esa frontera es algo que siempre me ocurre que a veces tengo dudas de que si esa frontera no se puede definir en algún sentido, este tipo de no sé si se puede enzanjar este tipo de... ¿Y si fuera fenómeno y cognición al mismo tiempo? Yo no tengo ningún problema, pero para mí eso es esa respuesta, si es fenómeno y cognición al mismo tiempo, pero si no se zanja eso, ¿cómo pueden solucionar la discusión? Básicamente, ¿se puede? ¿Se ha hecho? No lo ha dicho nunca nadie. ¿Quieres decir algo, verdad? Es que yo sospecho que el tema es empírico, que no es teórico, que no es un problema de definición. Y se me ocurre una manera, y yo creo que de hecho no se ha resuelto, o sea, nunca que yo conozca, y lo hemos discutido un poco, nunca ha habido un experimento crucial que demuestre la tesis enactiva o que demuestre que es mucho más fácil de explicar de una manera que la otra. Y es muy parecido a lo que pasa con el ADN. Hay mucha gente que está este discurso que en el ADN está la información genética del desarrollo de un bicho, ¿cierto? Y muchos pensadores, biólogos, filósofos han dicho, oye, pero el ADN no puede hacer nada sin el citoplasma. Igual que el cerebro no puede hacer nada sin el cuerpo, no puede hacer... Entonces, y hay toda una tesis que se llama de paridad explicativa, es decir, el ADN explica tanto el fenotipo como el citoplasma, como las proteínas, como el... Pero hay un experimento crucial que hace la naturaleza. Resulta que el papá, en el cigoto, entrega una molécula de ADN. Y la mamá entrega todo un citoplasma complejísimo de billones de células, hace todo. Y resulta que los hijos no se parecen más a las mamás que a los papás. De hecho, se parecen igual. ¿Se fijan? Es un súper fuerte argumento en contra de esta idea de la paridad epistémica. Pero tiene un ADN mitocondrial que viene de la mamá. Sí, pues. Y pese a todo eso, los niños se parecen tanto a los papás como a las mamás, siendo que la mamá entrega infinitamente más moléculas y todo. Lo único que hace el papá es entregar unas moléculas de ADN. Y ese es el argumento más, a mi gusto, más destructor de la idea de la paridad explicativa en el ADN.
Entonces, ¿qué es lo que deberíamos tener, yo creo, para resolver este problema en nuestros problemas? Trasplante de cerebro. ¿Ya? Si tú le trasplantas el cerebro a Claudia Raúl, no sé, y se lo pone a una persona y esa persona fuera capaz de tocar piano, se acaba el problema, ¿cierto? O sea, tocar piano no tiene nada que ver. Listo, se acaba. Una persona nunca había sabido tocar piano, le ponía un cerebro a Claudia Raúl y se sienta al piano y toca, ¿cierto? Entonces te fijas que ese experimento mental que propongo es para decir, mira, el problema es empírico. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad de hacer ese tipo de cosas. Pero si fuera así, el problema no es concertante. Es cosa de hacer un experimento de ese nivel y ya se acaba el problema. Pero eso no resuelve el problema. Yo creo que sí. No, porque en el fondo el cerebro igual tiene representaciones, pero esas representaciones están calibradas para un cuerpo. Entonces, obviamente, si tú le cambias el cuerpo, no va automáticamente, aunque tú conectaras todas las neuronas, igual no lo va a hacer, porque la musculatura requiere otros voltajes para ser activada. Pero tú estás diciendo que no va a ocurrir, pero imagínate que ocurre. Es que no puede ocurrir. Que es ahí todo lo que pasa. No, porque hay cosas que sí sabemos del sistema periférico, sabemos que no es igual y que los voltajes que se utilizan y la musculatura, la cantidad de fibras por neurona no es igual en cada persona, eso lo sabemos. Ya, pero si ocurriera, estaría de acuerdo que sí resolvería el problema y diríamos error, y sabemos también no tiene nada que ver con el sistema nervioso periférico. Pero hay un experimento parecido que hizo un japonés con ratones o ratas y que les insertó recuerdos que no tenían. ¿Recuerdos procedimentales? O... Sí, por supuesto, de la reacción que tenían frente al aroma de un gato. Entonces tenía ratas, no me acuerdo cómo se llama el científico, habían sido expuestas sistemáticamente a un gato. Y al olor y a un montón de cosas. Entonces cada vez que experimentaban alguna cosa relacionada con el gato, se activaban los centros, no sé, de la amígdala, del miedo y una reacción motriz que le hacía escapar a la rata, ya había experimentado. Entonces analizaron los cerebros de esa rata y estimular las mismas neuronas en otras ratas que no habían experimentado jamás al gato o su olor o su presencia o algo y reaccionaban de la misma manera. Inception. Claro. Exactamente. Justo viene un gato ahí, un gato negro. Sí, pero bueno, lamentablemente las ratas no tienen la misma complejidad de nosotros, ¿no? ¿Cómo se llama el centro? Tatabando. ¿Databando? No, tatabando, se llaman los engramas, la teoría de los engramas. Ah, claro, de la memoria de engrama. Pero es que entonces no entiendo muy bien tu punto. O sea, porque entonces no eres tan cerebrocentrista como pareció al principio. Es que yo soy cerebrocentrista, pero entendiéndolo como de que no ignoro de que obviamente en la interacción importa cómo es la distribución fisiológica de las neuronas periféricas. Eso es un hecho. Pero no significa que el cerebro no sea suficientemente plástico para, en el caso de hacer un trasplante, adaptarse a ese nuevo cuerpo. Que lo importante del recuerdo, de la memoria, en este caso no solo la memoria procedural que describías tú, también yo creo que se puede describir perfectamente como algo del cerebro, que está dentro del cerebro, pero adaptado a las condiciones externas o al cableado que tiene una persona. No necesariamente la memoria se tiene que distribuir como memoria en el cuerpo, sino puede estar centralizada, calibrada a un cuerpo que es una forma de expresión. Okay. Eso se entiende. O sea, no te parece constitutivo del cuerpo, pero te parece importante. O sea, es que nadie va a decir que el cuerpo no es relevante a la hora de interactuar con las cosas. ¿Sí? Claro, pero tú crees que es sustituible, pues. Sí. ¿No? Okay. ¿Alguien más? ¿Tú quieres decir algo? Estaba el ejercicio ese del cerebro en el frasco. Empiezan a jugar teóricamente con poner el cerebro en el frasco y se cae todo. Como que pensar el cerebro sin un cuerpo hoy en día de forma empírica, de forma experimental, no resulta porque casi todo lo que hace el cerebro tiene que ver directamente con el cuerpo y por qué el aprendizaje no. Porque el aprendizaje, pues las teorizaciones y los sentimientos epistémicos y diferentes conductas que tenemos en un espacio mental no corpóreo van a estar necesariamente no relacionadas con ese cuerpo y uno podría hacer como la ingeniería reversa, como desde nuestro cuerpo llegamos a ciertas definiciones más conceptuales, por ejemplo, lo que se hace en geometría, en análisis numérico, y una serie de elementos que los tenemos en una esfera muy mentalizada, pero que de alguna manera tienen un reflejo de una historia evolutiva, de un desarrollo que también es corporal. Pero igual hay que tener, hay que hacer distinciones también con el concepto de conocer, realmente tal. Yo creo también, porque hay distintos tipos, ¿cierto? Si hablamos del conocimiento motor,
Bueno, el cuerpo casi por definición de lo que es conocimiento motor va a ser importante y posiblemente hasta constitutivo. Bueno, si no hay cuerpo, ¿dónde está el motor? Bueno, sí, en ese caso. Pero si el mensaje de la teoría corporizada es que el cuerpo importa, entonces los trasplantes no te dicen nada, te dicen casi lo mismo. Dice, tú pones un cerebro, se lo pongo en este tipo, ¿por qué no toca piano? Porque el cuerpo tiene un reconocimiento. O sea, el cuerpo importa mucho. O sea, si trasplanta el cerebro y el tipo no toca el piano, y el cerebro es un tipo que sabe piano, es porque el cuerpo sabía otras cosas. Este cuerpo sabe otras cosas y lo impone. O sea, si el mensaje es que el cuerpo importa, y cuando estamos hablando de conocimiento procedimental y práctico, bueno, sí, y en cualquier caso. Pero por ejemplo, el conocimiento meramente experiencial, vivencial, de tú saber lo que te está pasando internamente. Episódico. No, o acquaintance. Tú sabes lo que, especialmente tú sabes lo que te está pasando. Bueno, eso no es, probablemente, también filosóficamente, eso me gusta pensar así, a un lado empírico, porque bueno, no hay mucha tecnología para hacer nada en ese plano, pero en principio filosóficamente, un cerebro funcionando está en un estado epistémico donde sabes lo que te está pasando. Sabes que no puedes mover nada, sabes que no sientes nada, y está en ese estado epistémico. Y las especies que no tienen cerebro no pueden conocer. Es plausible. Pues es que yo creo que ahí sí depende de qué tanto te comprometas, ¿no? O sea, yo sí considero constitutivo al cuerpo para el conocer, ¿no? Obviamente yo también tendría esta distinción, que es la que también se toma aquí, pero es que en el sentimiento epistémico no puedes quitar al cuerpo, ¿no? O sea, como que el sentimiento epistémico no puedes pensar que solamente es a partir de una forma de memoria declarativa, quizá más holística, que tenga únicamente la corteza, que tenga únicamente el cerebro, ¿no? O sea, yo justo el sentimiento, el sentir, es una cuestión muy corpórea, ¿no? O sea, que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, ¿no? O sea, que tiene que ver también con quién sabe qué está pasando en el estómago, en el colon, o sea, como que también es eso. O sea, yo le echo muchas porras al sistema nervioso periférico, pero, híjole, también hay que ver un montón de otras cosas que hay, ¿no? O sea, tenemos un aparato digestivo allá adentro, tenemos un sistema endocrino por todas partes, ¿no? O sea, entonces, pues toda la parte neurovegetativa tiene súper interesante, lo que es que justo, o sea, en este cerebrocentrismo en el que hemos caído, en esta idea justo también como muy neurocentrista, ¿no? Hasta cuando ves las neuronas, pues ves que es un nicho neuronal y que la neurona, pues si no tuviera 100.000 células gliales alrededor no haría nada, ¿no? Entonces, como de alguna manera cada vez vamos saliéndonos de todos esos reduccionismos, ¿no? Vamos viendo cómo si no empezamos a ver las cosas de un modo más ampliado, pues no vamos a poder generar conocimiento teórico, no vamos a poder generar como estas definiciones tan importantes, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me gusta el sistema nervioso periférico, pero justamente creo que hay un montón de cosas que no sabemos, ¿no? Y en el sentimiento, en el sentir, es donde justamente queda como muy obvio, ¿no? Que necesitamos un cuerpo, necesitamos un sistema endocrino, necesitamos vísceras, necesitamos todo eso para que tengas todo este sentimiento de saber cómo, ¿no? Que claro que también estamos un cerebro, pero que claro que también estamos un cuerpo y unas vísceras, y, ¿no? Como que, y yo sí creo que eso es constitutivo de la experiencia fenomenológica de sentir epistémicamente. Es una propiedad emergente, entonces, una sinergia entre todo lo que permite la experiencia. ¿No? Sí, bueno, o sea, yo creo que como buen activista, pues sí tienes que plantear que siempre son emergencias, ¿no? O sea, creo que la emergencia está muy de la mano con estas cosas. Mi pregunta sobre, no sé, analizar una esponja de mar que no tiene cerebro y que puede experimentar ciertas reacciones en su cuerpo y las puedes medir, y esas reacciones pueden estar relacionadas con algún estímulo externo y que se mueve de cierta manera, uno podría decir que el cerebro en realidad no es tan importante, porque no hay cerebro en esa especie, pero sí está reaccionando y sí está aprendiendo y sí está conociendo. Claro. La cognición corporal. Sí, o sea, es que también es eso, nos vamos como al debate de qué es cognición, ¿no? Una célula tiene cognición, ¿no? Si se va por el gradiente de azúcar o no, ¿no? O sea, pero yo creo que hablando en primates humanos, ¿no? O sea, creo que sí, el cuerpo es constitutivo de un sentimiento epistémico práctico. O sea, yo sí creo que el saber cómo, el sentimiento de saber cómo, necesita un cuerpo, ¿no? No es suficiente, pero sí es necesario, ¿no? O sea, creo que sí
sin un cuerpo y todas estas habilidades que vas aprendiendo con el pasar de los años, que vas generando más experticia y con todas estas reacciones neurovegetativas que tenemos cuando tenemos un sentir, yo creo que no habría un sentimiento de saber cómo, ¿no? Una persona, si se hiciera un experimento y se cortara la cola real y no solo teórico. La médula espinal, Sí. ok. La médula espinal. Y si hiciéramos algunos estímulos, más o menos copiando los estímulos que podrían generar esta sensación de saber cómo. ¿Tú crees que se podría reproducir? Creo que se podría reproducir, pero sería muy pobre. Creo que no sería la experiencia fenoménica con la riqueza que tendría si tienes un cuerpo y si tienes vísceras y si tienes un nervio vagal por todas partes. De que algo, por supuesto que algo experimentarías parecido a lo que conocemos, pero también es ser un poquito arrogante, ¿no? Es pensar que de verdad ya tenemos tan mapeado, ¿no? De verdad ya vamos a saber qué picar para simular una experiencia, ¿no? O sea, no creo que lo podamos hacer en este momento. No. O sea, pero creo que lo podríamos llegar a hacer en un momento. Quizá algún día, pero entonces justo tendríamos que tener pues todo el bagaje y yo creo que igual no sería la misma experiencia. El problema sería que la experiencia se genera abajo. Si yo tengo que reproducir lo que pasa abajo para obtenerlo arriba, no es suficiente arriba para obtener la experiencia en sí mismo. Entonces da lo mismo si tengo la experiencia natural desde abajo, así tengo que reproducir la experiencia de lo que pasa abajo un poco más arriba. No, porque tú le estás dando un input, pero el que genera la experiencia sigue siendo lo central, porque el cerebro. O sea, esa es la gracia. No, sí, el input no está en discusión, yo creo que... el input va a ser igual. Se asume que hay la corporalidad necesaria. No, incluso sin input, o sea, lo que necesita, sí, porque un condicional súper grande, sí, digamos, sí, la causa inmediata, por así llamarlo, vamos, o el antecedente inmediato, de nuestra experiencia consciente, es cierto funcionamiento cerebral, cortical en alguna parte. Si es el antecedente inmediato, entonces solo basta que esté ese estado estructural funcional del cerebro en el que tiene que estar para que esté eso. No importa todo lo distal. O sea, todo lo distal tú se lo puedes dar. ¿Ya? Y se lo puedes dar, por ejemplo, reemplazando toda la corporalidad, ¿ya? Y alimentando con input, que no son un cuerpo, pero reproduciendo exactamente la misma interacción, el famoso cerebro en la rueda, ya. Pero también le puedes sacar todo el input, porque si tú puedes hacer que el cerebro vuelva a correr por los mismos estados, sin input, autónomamente, entonces si el cerebro es el antecedente inmediato de la experiencia consciente, lo puede hacer, y sin input, completamente solo. Entonces, vuelvo a lo que es un gran condicional, sí es así. Si no es así, yo creo que el punto lo tiene, el punto sería como dices tú, o sea, no va a ser igual y no podría ser. Pero es que todavía está abierto eso. Entonces lo que a mí me pasa es que a veces la forma como el movimiento corporizado pone la tesis, la pone más allá de lo necesario, la pone como un principio filosófico. No puede haber conocimiento, no podría haber experiencia si no hay cuerpo. Yo creo que no, yo creo que cuando hay el cuerpo, cuando está todo eso, bueno, investigar empíricamente qué es lo que todo eso trae, ¿no? O sea, si hubiese un cuerpo con 1000 patas, bueno, investigar las 1000 patas. Con 10 canales, 20 canales sensoriales, a investigarlos todos. Eso está fuera de discusión. Pero eso no alcanza a poner como principio, ¿no? Filosófico, conceptualmente, de que no puede haber cognición, estado epistémico, experiencia, sentimiento, si no está eso. Creo que ahí hay un gasto conceptual, como yo lo veo, claro. Sí, puede ser que sí, o sea que cuando tengamos esos tipos de herramientas científicas... Y que al reconocer eso, y que al reconocer ese punto, el proyecto de condición corporizada no pierde, para mí, ni un ápice en su fuerza y en su interés, ¿no? O sea, como que podría aprenderse sin problema de esa tesis como más ambiciosa que es la problemática, que es la que hace ruido. Claro, pero es que creo que eso también se inserta en un contexto, ¿no? O sea, justamente esta argumentación tan fuerte, ¿no? De lo constitutivo que es del cuerpo, pues también tenía que ver con una metáfora computacional, ¿no? Con una idea donde el cuerpo era el hardware, claro, y la mente el software, ¿no? Entonces que podría ser también una especie de sobrereacción de parte del mismo, claro, ¿cierto? Que
Sí, lo que pasa es que sí también creo que una cosa es el conocimiento y otra cosa es el sentimiento de conocer, ¿no? Y siento que en el sentimiento de conocer el cuerpo es mucho más constitutivo. O sea, porque puedo estar algo contigo, yo puedo perder mi cuerpo y seguir teniendo conocimiento y resolver un montón de operaciones algorítmicas, aritméticas, y hacer una novela, ¿no? Pero sí, el sentir, te aseguro que mi sentir sería completamente distinto, ¿no? O sea, es que eso es interesante, el sentimiento. Pero podría haber algún tipo de sentimiento. No, sin Uno debe duda. ser muy distinto, porque Claro. yo tengo la angustia de no poder hacer nada. Sí, no es una opción ontológica, o sea, de que existiría un tipo de sentimiento sin toda esta riqueza, ¿no? Que implica un sentimiento epistémico de alguien que tiene posibilidades de acción sobre el mundo, ¿no? O sea, yo creo que sería como eso, como las distintas qualias, o sea, de que habrían qualias, ¿no? Pero sería muy distinta esa qualia. Una cosa es decir que la remoción del cuerpo cambiaría drásticamente, cualitativamente, el contenido de los qualias, y otra cosa es decir que no lo habría. No, pero hay otra variable, no solamente la riqueza de la experiencia, sino la eficiencia. Porque la perspectiva más adaptacionista plantea que estos sentimientos epistémicos son estrategias metacognitivas para guiar nuestra conducta, ¿cierto? Cuando uno siente que sabe, lo hace; cuando siente que no sabe, no lo hace, ¿cierto? Y eso te libera de peligro. Ese es como el supuesto que hay. Entonces, si además de ser una experiencia menos rica, imagínate que fuera inevitablemente menos eficiente. O sea, de cualquier manera, aunque tengáis ciertos sentimientos, su eficiencia baje radicalmente. Uno diría, desde el punto de vista funcional, no estás teniendo en plenitud ese sentimiento. ¿Sí? Independientemente de qué tan rico sea fenomenológicamente, si es que tú pensáis que su origen tiene que ver con su función. ¿Y qué tan bien fundamentado está esa no, es pura especulación economista, como siempre. Claro, pero tiene harto sentido. O sea, si tú sentís que vaya a poder saltar el pero la metacognición y tenéis bien calibrado ese sentimiento, te vaya a salvar. Y si te ponías a saltar y tu sentimiento está mal calibrado, probablemente te muráis. Sí, pero eso no significa que tú tengas ese sentimiento por esa razón. Es la consecuencia de que estoy tan bien calibrado. No, pero la metacognición, o sea, las formas de automonitoreo y control del cuerpo y de la mente están súper legitimados. O sea, la metacognición, hay ríos de tinta. Estoy diciendo que esa sea la razón del por qué uno lo tiene, que es otra cosa. Claro. Estoy molestando el adaptacionismo en ese sentido. O sea, que yo me pase algo y que eso tenga como efecto que vivo o muero, no significa que el hecho que yo vivo o muera con eso es la razón por la cual lo tengo. Claro, por más precario sea el estado. Sí, claro. Que depende si es una adaptación biológica o una adaptación social. No, pero es porque yo no soy muy adaptacionista, entonces para mí ni siquiera la adaptación biológica es necesariamente así, pero bueno, eso ya es posición. O sea, también en biología, la biología más dura podemos argumentar que no es así. O sea, que muchas cosas se vuelven adaptación, o sea, tienen un uso, pero que en realidad el surgir de eso es porque uno las tiene por otra razón. Que eso no es la razón de por qué surge. Surge por una mutación, sí. Por una mutación y no solo por el azar, pueden ser epifenómenos de otras cosas. En la biología del desarrollo se ve bastante de que hay ciertos efectos son como resultado de una cosa previa y que terminan teniendo una interacción que antes no existía, y eso efectivamente tiene un efecto, pero no es la razón del por qué uno las tiene. Yo he escuchado que ese fenómeno lo he escuchado llamarse exaptación. No sé si claro. Eso se refiere. Claro, como lo plantean los adaptacionistas, es así: los sentimientos tienen el objetivo de lidiar con la incertidumbre del mundo en general, y los sentimientos epistémicos tienen el sentido de lidiar con la incertidumbre de tu propia mente, porque en tu mente hay incertidumbre. A veces te acordáis de algo, a veces no te acordáis de algo. Entonces tú tenías un sistema para decir, para monitorear qué cosas recuerdo y qué cosas no recuerdo. Pero anda a hacer un experimento para eso, ni siquiera han podido demostrar, no sé, el origen del corazón de esa manera. Imagínate un sentimiento. Pues sí. No, pero bueno, en la intersubjetividad, ¿no? Justo, pues sí, hay cosas correctas y cosas incorrectas. Y sí te sirve para poder tener una cuestión más exitosa en tu pequeña comunidad, en tu pequeño mundo.
pues sí te sirve hacer las cosas de manera correcta, ¿no? También para evitar lesiones, ¿no? Como que yo creo que esas también son como prácticas de autocuidado que tenemos los seres humanos. No creo que sea una cuestión adaptacionista, pero es una cuestión... Funcionalista. Pues sí, una cuestión más funcionalista, ¿no? O sea, pues a mí no me gusta pegarme, ¿no? A mí no me gusta el dolor, ¿no? Hay gente a la que le gusta el dolor, pero bueno, a mí no me gusta el dolor, entonces pues si me voy a dedicar a jugar voleibol, pues voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda para que la pelota no me pegue, ¿no? O sea, como que creo que es... Pero la probabilidad de que te pegue nunca se acaba. No, pero yo creo que sí. Yo creo que si eres más experto, pues hay menos probabilidad, ¿no? Porque sabes cómo darle la pelota, ¿no? O sea, si no sabes, es más probable que te golpees, ¿no? O sea, no es que una pelota al azar, obviamente una pelota al azar te puede llegar del campo de al lado, donde están jugando voleibol. Hay una pregunta, cambiando un poco por otro lado, ¿no? Una pregunta, el concepto de sentimiento epistémico ¿tiene cualificación normativa? O sea, que el sentimiento epistémico es correcto o incorrecto. Completamente. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque así nació, o sea, como que inevitablemente al tener un sistema de automonitoreo, es un sistema de automonitoreo de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Sí, ¿no? De lo... por la parte epistémica. Claro. Pero el sentimiento. Porque independiente de que sea el sentimiento, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener miedo, o no sé, cualquier otra cosa. En este caso es sentimiento relacionado a un saber, así sea o no. Pero si preguntaba, porque uno también podría decir que a nivel de los sentimientos, de las sensaciones, ¿cierto? ¿Cuál es la normatividad? A nivel epistémico está claro, ¿cierto? Sea o no sea, hay condiciones de corrección. Claro. Pero con respecto a lo que uno siente, la normatividad es derivada, es indirecta, o sea, la consecuencia que te trajo. Si el tipo sentía que sabía cómo escalar, ¿cierto? Y después tú ves que todos se cayeron, bueno, no calzaba lo que sentía con lo que sabía, porque en realidad no sabía, ¿ya? Claro. Pero cuando hablamos de sentimiento epistémico siempre hablamos de sentimiento, ¿ya? El adjetivo epistémico. Pero el sentimiento, hay condiciones de corrección para un sentimiento puede estar bueno o malo en sí mismo, correcto o incorrecto en sí mismo, un sentimiento independiente de las consecuencias o los antecedentes. Esa es como una pregunta de psicología social. No, yo creo que no, pero sí es valorativo. O sea, sí, la misma definición de sentimiento tiene que ver con el componente valorativo, ¿no? Aquí están letras chiquitas, ¿no? Se consideran experiencias conscientes y fenomenológicas que tienen los agentes vivos en ciertas circunstancias con una atribución evaluadora y que motiva comportamientos de acercamiento o de rechazo, ¿no? O sea, de alguna manera, no es tanto lo epistémico, justo tiene que ver con una acción más de correctez o no correctez, validez o no validez, pero el sentimiento en sí, la emoción en sí, se considera que tiene una parte evaluadora. O sea, que de una u otra manera es valorativa, pues, ¿no? Por eso hay emociones positivas y emociones negativas, ¿no? O sea, como que de una u otra manera... Pero eso es una consideración social. Ah, completamente, ¿no? Sí, o sea, bueno, es biológico-social, sí, ¿no? Porque... Dolor. O sea, a la base. No, pero pensando en la ira y en la pena. Experiencia fenomenológica. Se define como algunas sociedades donde la ira, comillas, es bien vista. En otras sociedades donde no es bien vista. Pero es una capa cultural que se construye sobre lo biológico, porque los animales también muestran pena cuando se mueren alguna de sus... Yo creo que va como al propósito del sentimiento, porque el sentimiento no existe como una experiencia suelta, sino que tiene este contenido de acercarte o alejarte, como que no existe un sentimiento que sea neutro. Bueno, culturalmente leerlo distinto, pero siempre tiene como una direccionalidad. O sea, siempre intencional. Siempre modifica el comportamiento. Exacto. Y es biológico también, o sea, es que no solo es social en el aspecto en que justo, pues tenemos el dolor, o sea, el dolor te hace que avoides, ¿no? Evites algo, ¿no? Como evites que eso no te cause un sentimiento positivo, ¿no? Y que esta otra cosa sí te causa un sentimiento positivo, entonces te acercas más a ella, ¿no? Quizá de corte es muy adaptacionista, ¿no? Es una idea más como de, pues en el pro por la sobrevivencia,
pero el sentimiento y la emoción se definen con este componente valorativo. En el fondo el sentimiento sería positivo si secreta endorfina, serotonina y hormonas de la felicidad. En el fondo, en ese sentido, el sentimiento es positivo. Es que depende, porque al parecer le tienes que adosar algún criterio externo a lo que es la experiencia fenomenológica misma para poder decir si es bueno o malo, si es positivo o negativo. Porque la experiencia fenomenológica misma, en sí, es raro pensar en una normatividad. O sea, ¿Y el logo siento lo que voy sintiendo. Entonces tú dices, claro, pero eso te llevó, no sé, a esto yo lo considero malo. Hoy yo estoy feliz con mi tristeza, por decirlo de una cosa. O yo en mi vivencia, voy en el fluir de mi experiencia fenomenológica, pero ahí, ¿quién me puede decir si mi experiencia, si mi sensación de lo que yo sentí está bien o mal? ¿Pero tú lo dices para todos los sentimientos o solo para los epistémicos? No, dice que los epistémicos sí. Para la experiencia Claro. fenomenológica en general, ¿cierto? Me cuesta pensar una normatividad intrínseca. Sí. Y está definido este sentimiento epistémico como una experiencia fenomenológica, etcétera, etcétera, que tiene ciertos cualificativos, pero sigue siendo una experiencia fenomenológica. Entonces, por eso mi pregunta conceptual nomás, ¿cierto? Si el sentimiento epistémico, ¿ya?, tenía una normatividad, el concepto mismo, ¿cierto? Parece que históricamente uno dice que la tiene, pero revisar eso, si es que, bueno, cabe o no cabe conceptualmente, o es más bien indirectamente por el lado epistémico. Es que yo apostaría que sí, yo apostaría que sí tiene una normatividad intrínseca, o sea, quizá más a la Hans Jonas, ¿no? O sea, como una idea más teleológica quizá, ¿no? Como, pero sí, porque así se define, o sea, es que una experiencia fenomenológica nunca es así nada más, o sea, siempre es en interacción con algo, en interacción está con tu propio cuerpo, o sea, como que... Claro, pero intrínseca, si tú dices intrínseca, sería intrínseca la experiencia fenomenológica, y eso es lo raro. Es como que te dice, bueno, tú sentías que podías escalar, estaba mal porque no sabías escalar. Pero es que eso es epistémico. Pero eso es lo que yo sentía. No, tú estás diciendo un sentimiento que no es epistémico, entonces eso sería epistémico. Pero ahí hay otras normas de corrección. Pero, por ejemplo, la ira, ¿no? El sentimiento de ira. ¿Qué de correcto o incorrecto tiene? No correcto e incorrecto, pero sí es una cuestión de que si te da bienestar o no te da bienestar. ¿Sí me explico? O sea, es una cuestión que tiene que ver con tu sentir, con tu autocuidado, con tus formas de... A mí no me gusta el dolor, entonces lo evito, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una valoración. Allá justo no es de correcto o incorrecto, pero sí hay una valoración de me gusta y no me gusta. ¿No? Claro, que para Mario ni siquiera sentir dolor sería eminentemente malo, normativamente. Si te entiendo una pregunta. Pero siento que es como diferenciar de una sensación y de un sentimiento. Sí. Yo tenía una observación que no sé si puede ser un ejemplo de lo que estamos discutiendo, a lo mejor es un no ejemplo, sobre el rol cognitivo de lo que uno llamaría sentimiento epistémico, porque hemos hecho el experimento, por ejemplo, a varios sujetos que les plantea un problema matemático, entonces eventualmente lo exploran y lo resuelven, eventualmente en un marco que es totalmente, por ejemplo, aritmético y algebraico. Entonces se observa que algunos sujetos tienen una más bien anestesia emocional, no hay mayor reacción, otros están felices, tienen un sentimiento, digamos, epistémico del logro, etc. Y hay otros sujetos que eventualmente se sienten una incomodidad visceral. Hay algo que no anda y que no les gusta, y eventualmente es el hecho que están como confinados en un dominio. Entonces, eventualmente el ser consciente o asumir esa sensación de desagrado gatilla, por ejemplo, una metaforización, en que se salen de ese dominio y descubren un montón de cosas que los otros no vieron. Ahora, ¿cómo se interpretaría eso en términos normativos? Que parece que ahí hay como sentimientos epistémicos, que es como que alguien está contento con lo que hizo, o siente un sentimiento positivo de haber descubierto algo, y otro, frente a lo mismo, tiene una reacción de incomodidad. No sé si tú lo ves, que eso podría ser como material. ¿Pero se considera un sentimiento epistémico como retrospectiva, como un supo? ¿Se considera sentimiento epistémico? No, ¿sí? ¿Cómo? Porque según lo que yo entiendo, yo sé muy poco de este tema, pero según lo que tu presentación, lo que yo entiendo es sentimiento epistémico, que es algo como contemporáneo al hecho, pero no como un sentimiento de logro, porque supe hacer algo. No, pero en el momento mismo.
Lo que pasa es que uno hace una pequeña entrevista neurofenomenológica y en algunos casos les pregunta cómo se sintió. Entonces algunos estaban felices o recapitulan, pero puede que algunos lo demuestren que están contentos y conformes. Y otros tienen un sentimiento de incomodidad. Frente al mismo fenómeno. En el momento ahí. O sea, si tú los observas, tú a lo mejor lo puedes detectar. Pero hay veces que uno los entrevista a posteriori. Y ya sea que me sea favorable o desfavorable la experiencia, el sentimiento que estoy experimentando, si me sirve para aprender, al final sigue siendo positivo. Claro, ya sea que aprendí porque me dolió, o ya sea que aprendí porque lo pasé bien, estoy aprendiendo igual, desde el punto de vista de la educación en el fondo. Lo que puede ser paradojal ahí es que el sentimiento negativo de desconfort puede ser más gatillador de cosas creativas que el positivo. Es que ahí dependería si es que uno no analiza si es que te produce bienestar en el momento del sentimiento, o sea, si tú lo consideras positivo o negativo como de felicidad, pero otra cosa sería analizar si es correcto o no en base a la consecuencia, que suena como lógico, pero al mismo tiempo siempre tiene ese problema de que en retrospectiva se hace ese juicio, uno no puede hacer ese juicio en el momento. Bueno, yo creo que es un poco reduccionista pensarlo en términos de positivo o negativo, a pesar de estar hablando de la experiencia intrínseca fenomenológica, porque, por ejemplo, pensando en el caso de la ira, a mí me da ira algo y es muy incómodo el malestar, pero a la vez también se ha condensado con el hecho de que finalmente puedo expresar una ira que no había expresado hace mucho tiempo o que debería haber expresado hace mucho tiempo atrás. La sensación de alivio. Claro, y se ven como muchas cosas a la vez, entonces como es bueno o es malo, es como si estamos hablando de no reducir todo a representaciones mentales. Depende del plazo que tiene el efecto. O sea, yo creo que depende de muchas cosas. Como que hay gente que busca experiencias límites y esas experiencias límites son buenas y malas a la vez, ¿cachai? Parece que está malo. No está echando Pablo. Sí, ya termino. Ya estamos en tiempo. Estuvo muy buena esta discusión. Ya, nada más para cerrar. No, bueno, esta es... Bueno, como solo para cerrar, ¿no? Como curiosamente era justo la pregunta que hiciste, empezó esto. Y era eso, ¿no? Lo que yo apuesto es una experiencia corporal y motora que es constitutiva de la cognición, ¿no? Y que justo esto también lleva a la importancia de la ontogenia, ¿no? O sea, justo yo creo que hasta la valoración de los sentimientos, esta como binariedad, si la llegara a tener de positivo o negativo, pues también se construyen en un mismo cuerpo, ¿no? Desde las primeras experiencias incluso intrauterinas, ¿no? Y pues también pensar en eso, en que se abre un camino bien interesante, ver si desde cuándo hay sentimientos epistémicos, ¿no? Prácticos, ¿no? Si justo esto también nos lleva a la cognición animal, ¿no? Ver qué tipo de sentimientos epistémicos prácticos o procedimentales pueden llegar a tener los animales, ¿no? Y también los infantes prelingüísticos, ¿no? Yo creo que también para las aproximaciones corporizadas en activistas es bien interesante, que ahí yo creo que hay muchas claves, ¿no? Para ver justo qué tan constitutivo, qué tan importante es el cuerpo para este tipo de experiencias. Y bueno, yo pensaría que también esta parte de un enactivismo más autopoyético, ¿no? Que tiene que ver más con sistemas autónomos, ¿no? Donde los sistemas están organizados y definen las normas que lo constituyen a partir de las constricciones locales que se han fijado en su historia, porque dependen unas de otras y crean un cierre de procesos que se mantienen por las interacciones sensoriomotoras con el entorno, ¿no? Curiosamente, esto es como un poco una idea de esta normatividad como más biológica, ¿no? Sería como más intrínseca, la celulita, y bueno, de alguna manera esto plantearía como distintos niveles de normatividad, ¿no? Una más biológica, que sería como este mecanismo de regulación y monitoreo que parecen tener los organismos vivos en pos de la supervivencia, en una teleología biológica de Kant, el elan vital de Bernstein, o incluso la teleosemántica de Millikan. Una normatividad más proposicionalista, ¿no? Que es la que tiene que ver con el estado doxástico,
¿no? Que puede ser correcto o incorrecto dependiendo del tipo de contenido proposicional, una normatividad más social, ¿no? Donde las normas y los estándares que provienen de los consensos intersubjetivos de prácticas tienen lo bien y lo mal, ¿no? De acuerdo a estas normas epistémicas, y una normatividad más práctica, más corporizada, donde saber hacer es ser capaz de hacer algo de forma exitosa o correcta, al intentarlo de acuerdo a ciertas reglas, teniendo viabilidad y las posibilidades de movimiento y las reglas de comportamiento. Entonces justo no quedar en que es o una cosa u otra, sino que quizá podemos tener un diálogo entre todo este tipo de normatividades. Obviamente yo creo que cada una de ellas es muy discutible, ¿no? La normatividad biológica, por ejemplo, es todo un berenjenal, ¿no? Pero igual creo que es interesante pensar que pues sí, también podría haber una cierta normativa biológica, ¿no? Yo le apuesto más a que sí, yo creo que aquí igual que no, pero creo que ahí está la discusión, ¿no? Y pues bueno, también esa es la cuestión, ¿no? O sea, los humanos serían capaces de sentir que están realizando prácticas de manera correcta o incorrecta sin la atribución de creencias o estados mentales proposicionales, ¿no? Pues yo obviamente creo que sí. Y bueno, solo para cerrar, pues esta posición se arguye que la naturaleza normativa de los instrumentos epistémicos podría ser mejor entendida en términos dinámicos, prácticos, interactivos y bioculturales, imbuidos en cualquier comportamiento intencionado, presente desde los animales no humanos. En específico, que los sentimientos epistémicos no involucran únicamente la adquisición y manipulación de contenido informacional codificado, como es defendido en las teorías representacionalistas, sino que tener un sentimiento epistémico deviene de un continuo mental, corporal y contextual, donde las cuatro normatividades podrían converger, ¿no? Siendo la proposicionalista la última en adquirirse, como en esta idea de etapas ontogenéticas, ¿no? Lo primero sería más práctico, y ya hasta el final estaríamos adquiriendo esta, y pues eso es todo, ¿no? Viva el holismo, hay que integrarlo todo, y pues muchas gracias. Muy bien, creo que ya me preguntas. No, todavía quedan unos minutos, termina el canal. Listo. Ok, como 3 minutos. ¿Algún comentario? Yo quiero saber si tienen algún escrito, algún documento para leer. Sí, tengo uno en una revista que se llama Scientia Studia. Si quieres, mándame tu correo y te lo mando. Y otro que está en ciernes, que ya acabaremos con él. Yo quiero preguntar como si es que en esta reflexión también se investiga sobre los sentimientos epistémicos, el saber que sé, ¿cómo era? Como el know-how, saber que know-how. Y si hay como un estudio sobre la ontogenia de esa sensación, de ese sentimiento, como cómo parte, de dónde parte, como está súper nebulosa, pero... Claro, no, yo creo que no lo hay, ¿eh? No, la ontogenia no ha sido nada invitada a esta discusión. Porque me parece como es solo una sensación, a propósito de que estamos hablando de eso, que podría tener mucho que ver con la aparición de la conciencia, como el ser consciente. Como sé que sé, si estudio un poco esa era, como la rastreo hacia sus orígenes, probablemente también tenga mucho que ver con eso. Claro. Pues sí, puede ser, está muy interesante eso que Pero también hay un punto de inflexión entre el no sé y el sé, hay un punto intermedio, hay un gradiente, porque no siempre paso a saberlo completamente de inmediato, ¿no? Claro. O de ser ignorante a ser completamente sabio, por decirlo así. Hay una transición. Claro, como la experiencia de, por ejemplo, como de un niño que se da cuenta, tiene por primera vez una realización súper patente de que no sé algo. O porque alguna consecuencia tuvo, quizá como pensando en términos de estructuras cognitivas, ¿qué pasa con eso? Claro. Sí, hay bien poquito al respecto. Por eso también es todo un campo muy fértil de investigación, ¿no? Sí, yo creo que es súper importante meter la ontogenia, ¿no? O sea que, porque aparte, sobre todo en lo práctico, ¿no? Pues es lo primero que hace un bebé, ¿no? Aprende habilidades sensoriomotoras, claro, ¿no? Y justo mucho después las habilidades de saber qué. Entonces también sería interesante para dar más fundamento a esta idea. Son las discusiones normales que tenemos en el salón. Sí. Sí, de por qué el profe de básica no le enseñó tal cosa que yo tenía que saber ahora el niño que lo recibe en enseñanza media. O llega a la universidad y pasa lo mismo. El profesor de la universidad que decía, bueno, pero ¿cómo no saben esto? Y nos mostraba un texto de segundo medio donde salía eso que tendría que enseñar. Y un pequeño comentario como que me hizo acordar mucho un texto que leí yo, soy psicólogo, trabajé como clínico un tiempo,
y en un texto aparecía como de un niño de unos 3 o 4 años que había sido adoptado y que él le pregunta a su mamá en un momento, o creo que su mamá le cuenta a propósito de un descuido, no sé, como que él había sido adoptado, le explica más o menos de qué se trata eso. Y él dice, no, pero yo recuerdo haber estado dentro de tu guata, como que yo sé que estuve ahí. Entonces un poco como también la influencia de la identidad, por decirlo en términos súper amplios, sobre los sentimientos epistémicos. Pensando también en el caso del montanista, como yo sé que sé, probablemente también tiene que ver con como la imagen que tiene de sí mismo, que quiere tener de sí mismo. No, yo creo que aparte el sentimiento epistémico podría ser muy útil, o sea, como que nos podrían enseñar en las escuelas a sentir epistémicamente más correcto, ¿no? O sea, como yo creo que no hay todas estas líneas en la pedagogía como de la importancia que tiene el sentimiento, ¿no? O sea, como la letra con sangre entra, ¿no? O sea, como y como que quizás si tú aprendes a calibrar tus sentimientos epistémicos, ¿no? Podrías tener, o sea, mayores conocimientos útiles, no lo sé, o sea, como que también el sentimiento epistémico podría ser, ¿no? Empieza a haber un sentimiento epistémico de identidad ahora que dices eso. Entonces, bueno, en los últimos estudios en educación, la educación se traslada evidentemente al plano emocional, siempre. Siempre hay una emoción que experimenta un estudiante en el proceso de aprendizaje y eso es inevitable. Entonces uno como profesor tiene que ser capaz de trabajar con ese sentimiento, independiente de cuál sea, y de ayudar a esa persona que experimente ese sentimiento para que ese sentimiento le sea favorable para aprender. Y a veces es súper complicado. Y es un tema, es una reflexión que no está presente en la formación de docente. Sí, sí está. ¿Sí? Últimamente, por eso te digo. Sí. Yo me titulé profesor ahora en 2011, entonces por eso te digo que es reciente. No sé si existía antes. Ya, perfecto. Pero he visto textos de, no sé, del año 40 de educación que hablan sobre la inteligencia múltiple, entonces no me extrañaría que de repente hay como lagunas en estos procesos que ciertas ideas aparecen y reaparecen. También aportar algo de pedagogía, que bueno, no sé, no estoy hablando de forma formal, pero sí forma informal. No soy traductor de intérprete, el idioma, la comunicación, que iba mucho en las emociones que estamos hablando. En pedagogía es increíble que dentro del momento del salón de clases, se lo entiende, hay una infinidad de caracteres, de sentimientos, y es increíble que no lo podemos reconocer, a veces ni nosotros mismos. Entonces queremos que el chico no pelee, que el chico se comparte de una manera, pero si ni siquiera a veces nosotros podemos reconocer nuestros propios sentimientos. Y ahí va el dilema. Pero no necesariamente es más nuestro propio fácil. sentimiento cuando decimos que la ira, por ejemplo, es mala. No, es un sentimiento más, ¿no? O sea, de cierta medida, el dolor, ¿por qué? El dolor y la felicidad. Es que, ¿cuál es malo y cuál es bueno? No es malo, no es bueno. Está. Lo importante es reconocernos dentro de... Ese está enojado. No está enojado, quizás está dolido, tiene un dolor, pero no lo reconocemos. Ahí lo holístico, cuando dice somos seres completos. La diferencia entre la desconexión entre lo que lo se siente y lo que se expresa. Hay códigos sociales que en el fondo, bueno, en estas circunstancias mejor no voy a mostrar mi malestar, voy a mostrarme una sonrisa. Porque en el contexto sería más conveniente para mí mostrar la sonrisa que mostrar el malestar. O al revés, quizás en un contexto sea más conveniente mostrar el malestar a pesar de que esté contento por dentro. No sé. Y eso se ve en esa clase y es un método o motivo para investigar también. Que debería ser. Hay fenómenos de desconfiguración donde todo se desordena y al final hay una mezcla que hace reaccionar al niño, digamos, o a una persona de manera violenta. ¿Me estás preguntando? Sí. A ver, no entendí la pregunta. Hay fenómenos de desconfiguración de nuestro sistema mental. Sí, sin duda. Sí, pues por ejemplo el estrés postraumático, ¿no? O sea, ese tipo de fenómenos que justo pues, pueden llegar a romper con un montón de líneas cognitivas que ya estaban desarrolladas, ¿no? O sea, como... O al revés, el trastorno obsesivo compulsivo, de la excesiva curiosidad. Ahora sí, vamos en la hora. Hoy muchas gracias por venir, muchas gracias Jimena por la charla. Estén atentos para que nos volvamos a reunir en el próximo mes y también las otras actividades. No sé si todos están en correos.
O sea, le llegan correos o se enteraron por Facebook. Los que no les llegan correos, si quieren que les lleguen correos, que es más seguro que les lleguen las invitaciones, le pueden dejar por favor el correo a Patricia. Sí. Más seguro, porque Facebook a veces pasa y uno no se da cuenta, pero ya no hay correo. Ya, pues. Gracias.